suscríbete, dale like y, si es posible, únete al Patreon. Pero si no tienes mucho dinero, puedes apoyar el canal viendo las novelas en la página de encaudionovelas.com. Recuerda que puedes participar en las encuestas para que tu novela favorita sea publicada de forma gratuita. Amor de dos males. En ese momento, el corazón de Klein se conmovió. Golpeó ligeramente el borde de la larga mesa y sonrió. Señorita, señor, ¿están dispuestos a cooperar conmigo en hacer un intento con respecto a este asunto? Capítulo 220. Prueba de sacrificio de Klein. Intento. Justicia se emocionó instantáneamente cuando asintió con la cabeza, actuando reservada y elegante. Estoy muy dispuesta a cooperar. Como espectadora, recordó claramente que el señor tonto solo había usado la palabra intento en dos cosas. La primera vez implicó llevarla a ella y al hombre ahorcado a este misterioso espacio, y la segunda vez fue cuando les dieron un nombre honorífico para que pudieran intentar hacer una oración. Y el resultado fue suficientemente exitoso, revelando su verdadera naturaleza. ¿Qué sería esta vez? Realmente es algo que esperamos. Audrey contuvo su impaciencia e hizo todo lo posible por comportarse como una espectadora calificada. Intento. Alger de repente se tensó, viendo la propuesta del tonto con la mayor cautela. ¿Qué quiere hacer él? ¿Cuál es su verdadero propósito? ¿Es esto bueno o malo para mí? Uno a uno, pensamientos aparecieron en su mente. La aparición de la rápida descomposición del contraalmirante Huracán Quilangos apareció en la mente de Alger. Finalmente, bajó la cabeza y respondió respetuosamente, tu deseo es mi deseo. A su lado, Derrick miró al ahorcado y luego a Justicia, preguntándose por qué eran tan sensibles a este supuesto intento. Klein golpeó ligeramente con los dedos el borde de la larga mesa de bronce y sonrió. Este intento hará que su transacción sea más fácil y segura, y definitivamente será lo suficientemente confidencial. Giró la cabeza hacia un lado y miró al ahorcado. Dijo con un ritmo moderado, ¿recuerdas el ritual de sacrificio descrito por el sol? Klein lo había mencionado deliberadamente para mostrar lo abierto que era. A los miembros del Club del Tarot les resultó difícil imaginar que la ceremonia de sacrificio que estaba a punto de ofrecer en realidad se había obtenido primero de El Sol y que había pasado todo ese tiempo y esfuerzo en ese entonces para engañar a El Sol y sacarle una plantilla del ritual de sacrificio. Recuerdo. Normalmente entro en contacto con esas cosas, respondió Alger con sinceridad, pero el corazón le latía con fuerza. Dado que los dioses ortodoxos rara vez respondían a rituales similares, la palabra sacrificio a menudo se había equiparado a dioses malignos y demonios en la Quinta Época. Pensando en cómo esto podría conducir a un resultado aterrador, el ahorcado sintió como si estuviera caminando al borde del abismo. Si no tenía cuidado, caería, solo para ser erosionado y devorado. Klein siguió sus planes y no dio más explicaciones. Asintió levemente y dijo, mi idea es que me sacrifiques el material de Villande a través del ritual y yo se lo otorgaré a la señorita Justicia. Una transacción como esta será beneficiosa para ambos. ¿Es eso posible? Audrey se quedó estupefacta al instante. Ella sintió que esto excedía los límites de su imaginación. Pero rápidamente recuperó el sentido y comprendió las ventajas de este método y la verdadera naturaleza de una deidad escondida detrás de este simple acto. El señor tonto es genial. Como era de esperar, nuestro club de tarot será diferente de las otras organizaciones secretas. Usaremos el método de las deidades para intercambiar bienes materiales e ingredientes. Audrey casi dijo alabada sea la dama en su mente por costumbre, pero al final, dijo, alabado sea el señor tonto en su lugar. Alger se volvió aún más cauteloso cuando entró en un estado de pensamientos tranquilos. Honorable señor tonto, ¿qué tengo que hacer? Trató de averiguar el verdadero propósito del tonto a partir del proceso del ritual de sacrificio. Klein apretó ligeramente su mano derecha y dijo, como dije, esto es solo un intento. Puede que no tenga éxito, por lo que necesitará su cooperación. Antes que nada, prepara un altar. No es necesario complicarlo demasiado, puede ser muy simple y tosco. El único requisito es grabar o dibujar este símbolo. Mientras hablaba, una pantalla de luz apareció frente a él. En él estaba el símbolo del ojo sin pupila oculto y el símbolo misterioso de las líneas contorsionadas parciales, el mismo símbolo en el respaldo de la silla del tonto.
Después de experimentos previos sin usar materiales con espiritualidad, Klein estaba seguro de que la ceremonia de sacrificio que diseñó podría crear una puerta ilusoria sobre la niebla gris, similar a la puerta de invocación. Sin embargo, su fuerza por sí sola no podía construir un canal estable, y solo podía usar la singularidad del misterioso espacio sobre la niebla gris para completar el sacrificio. Por lo tanto, tenía un 90% de confianza en que la ceremonia sería un éxito. El único problema era si se podía construir un pasadizo ordinario utilizando materiales ordinarios que contuvieran espiritualidad o si era necesario que fueran materiales de Villande, así como una cantidad suficiente de ellos. Dejaré que la señorita Justicia y el señor hombre ahorcado se hagan cargo del costo de este experimento. En cualquier caso, sabían desde el principio que el Club del Tarot era producto de un intento. Se puede prever que habrá otros intentos posteriormente y el fracaso es inevitable. Incluso las deidades no son una excepción. Klein decidió transferir los costos. Mientras el ahorcado, Justicia y el Sol intentaban memorizar el símbolo, Klein se rió entre dientes. Si te olvidas, puedes orarme y luego puedes recordar. Está bien, respondió Audrey feliz. Con el señor tonto, los rituales no son tediosos ni molestos, pensó feliz. El ahorcado asintió en respuesta mientras Klein continuaba con la descripción. En segundo lugar, siga el procedimiento normal, pero no es necesario quemar más hierbas o aplicar el aceite sagrado. No hay restricción de tiempo, solo con cantar mi nombre es suficiente. Recuerda, usa el antiguo Hermes o Jotun para recitar esta oración. Tu siervo devoto ora por tu atención, oro para que aceptes sus ofrendas. Te ruego que abras las puertas de tu reino. Una vez que termines de cantar, combina los materiales que contienen espiritualidad con el poder natural creado por el encantamiento y espera mi respuesta. Si no tiene éxito en este paso, cambie de materiales que contengan espiritualidad a materiales de Villande y vuelva a intentarlo desde el principio. Después de escuchar en silencio el procedimiento, Alger sintió que era muy probable que su suposición anterior fuera la verdad. El tonto estaba en un apuro. Ofreció intentos seductores, haciendo intentos paso a paso y planeó usarlo a él mismo, Justicia y el Sol para liberarse lentamente de las restricciones. Al final, incluso podría descender al mundo real. Esta fue también la verdadera razón por la que él inicialmente había atraído a la gente a este misterioso espacio, accediendo al establecimiento del Club del Tarot, incluso sin esta especulación previa. Alger creía que habría llegado a la misma conclusión después de escuchar los procedimientos experimentales requeridos después del ritual de sacrificio y compararlo con los intentos anteriores del tonto. Lo único que lo dejó perplejo fue la posesión de un adorador poderoso, por lo tanto, no había necesidad de que se usara a él mismo, a la Justicia y al Sol. Su adorador podría hacer intentos similares. Debe haber secretos que aún no conozco. Los intentos deben ser lo suficientemente reservados. ¿Y acaso su adorador está siendo vigilado por ciertas existencias? Alger comenzó a conectar los puntos. Después de que Klein terminó de describir el ritual, preguntó en voz baja pero gentil, el ritual del sacrificio necesita un tiempo específico. Señor ahorcado, ¿cuándo planea hacer el intento? Esto fue diferente a responder a una solicitud que podría tener una respuesta tardía. El pasaje estable creado por el ritual del sacrificio solo podía existir durante un periodo de tiempo muy corto, por lo que Klein tuvo que esperar por encima de la niebla gris antes de tiempo. La glándula pituitaria de la salamandra arcoíris es el único material de Villande que tengo conmigo por el momento. En cuanto a los materiales con espiritualidad, tengo bastante, señor tonto. Una vez que termine la reunión, intentaré de inmediato el primer escenario. Si falla, buscaré otros materiales de Villande. Una vez que obtenga algo, le informaré rezando para confirmar la hora, dijo Alger, que no pudo evitar girar la mirada hacia la señorita Justicia. Como espectadora, Audrey comprendió instantáneamente lo que quería decir. Ella respondió sin la menor vacilación, si se requieren materiales adicionales de Villande, te compensaré después. Bueno, no puedo garantizar el tipo específico de material que desearía. Como era de esperar de la adinerada señorita Justicia. El tonto, Klein, no pudo evitar suspirar antes de reír. Hemos llegado a un acuerdo. Miró a Justicia y dijo después de pensarlo un poco, una vez que el intento del señor ahorcado tenga éxito, le informaré de la ceremonia de otorgamiento. Bien.
Audrey estaba completamente segura de las habilidades del señor tonto. Después de responder a la pregunta, se le ocurrió un pensamiento repentino al darse cuenta de que el intercambio de dinero también se podía hacer a través de este método. Por supuesto, esto fue solo si el intento fue un éxito. Me pregunto si los elementos sin espiritualidad funcionarían o no. Le preguntaré al señor tonto nuevamente después de que el intento tenga éxito. Los labios de Audrey se curvaron mientras pensaba en el hermoso futuro. Con el tema del sacrificio y el otorgamiento llegando a su fin, deliberó durante unos segundos antes de decir, señor tonto, he encontrado 2 damas adecuadas para nuestro club del tarot. Ambas son villanes y tienen su propio círculo y recursos en Backlund. También pueden guardar un secreto y tener personalidades decentes. ¿Estás dispuesto a permitir que se unan a la reunión? Justicia quiere fortalecer su facción dentro del club del tarot. Este fue el pensamiento más instintivo que tuvo Alger. Derrick estaba muy interesado en este asunto mientras miraba de reojo al señor tonto, esperando su respuesta con anticipación. Klein parecía estar en un pequeño dilema. Anteriormente, había imaginado que los miembros del club del tarot no se conocerían entre sí, y luego desarrollarían sus propios subordinados, formando una organización relativamente cerrada y secreta. De esta manera, incluso si un determinado miembro fuera expuesto, capturado o canalizado su espíritu, no tendría mucho impacto en el club del tarot. Pero la descripción de la señorita Justicia simplemente golpeó su punto débil. Esperaba encontrar pistas sobre la orden secreta y la Nebus al familiarizarse con villanes con diferentes círculos y recursos en Backlund. Si se hace a través de Justicia, la persona involucrada eventualmente se contendría. Sin embargo, no estoy seguro de si es posible levantarlos por encima de la niebla gris simplemente recitando mi nombre. Para mantener su imagen, Klein no pensó demasiado y, en su lugar, lo postergó. Dijo con calma, requerirá una cierta cantidad de examen. Señorita Justicia, use un método clandestino que no se exponga a hacerle saber mi nombre para generar interés en ellos. Cuando Audrey vio que su propuesta estaba a punto de ser aceptada, inmediatamente respondió emocionada, sí, señor tonto. Después de algunos intercambios más, la reunión llegó a su fin. El sol, el ahorcado y Justicia regresaron, mientras Klein permanecía en la niebla gris, esperando el sacrificio. Capítulo 221, el Club del Tarot en un nivel superior. El Vengador Azul era como una hoja en la superficie de las ondulantes olas del mar Sonia. A veces, se elevó alto y, a veces, bajó por el reflujo de las olas, pero no había señales de que estuviera en riesgo de volcar. Alger Wilson estaba en el camarote del capitán, de espaldas a los estantes de vino tinto y blanco, mientras caminaba inconscientemente. Finalmente, apretó los dientes y regresó al escritorio de caoba con una expresión sombría. Se quitó el sestante de latón, encontró un trozo de papel y un bolígrafo y se inclinó para dibujar el complejo y misterioso símbolo que le había dado el tonto. Con la memoria de un navegante del mar, Alger completó rápidamente el primer paso del ritual de sacrificio. Luego, abrió el cajón y sacó una vela. Estableció el ritual de acuerdo con los principios del dualismo y colocó una vela sobre el símbolo que estaba formado por la combinación del ojo sin pupila y las líneas contorsionadas parciales. Se colocó una vela en el medio que representaba a la persona que hacía el sacrificio. Después de limpiar todos los elementos de la mesa, Alger condensó agua pura en la palma de su mano y limpió el altar. Luego usó la daga de plata de la ceremonia para crear un muro de sellado que rodeaba su escritorio. Luego de hacer todo eso, usó su espiritualidad para encender las 2 velas y retrocedió unos pasos bajo la tenue luz. Alger respiró hondo, bajó la cabeza y recitó en el antiguo Hermes, el tonto que no pertenece a esta era. Eres el gobernante misterioso sobre la niebla gris, eres el rey de amarillo y negro que controla la buena suerte. Tu siervo devoto ora por tu atención, oro para que aceptes sus ofrendas. Oro para que abras las puertas de tu reino. Este antiguo encantamiento reverberó dentro del muro de la espiritualidad, provocando vendavales en espiral a medida que avanzaban con la fuerza de la naturaleza. Era el lenguaje de sacrificio más antiguo creado por villanes humanos y contenía muchos misterios en sí mismo. Sin embargo, carecía de protección suficiente para el usuario. Soportando el dolor que era similar a tener cuchillos cortándole la piel, Alger sacó una pequeña botella de vidrio marrón oscuro de su bolsillo, desatornilló la tapa y vertió una gran cantidad de gránulos en forma de sésamo.
Estos gránulos se arremolinaban con un brillo metálico y exudaban una indescriptible sensación de belleza. Alger esparció estos gránulos al viento. ¡Boos! El vendaval se hizo más fuerte, pero ya no era tempestuoso. Estaba teñido en dos colores distintos, plateado y negro. A medida que continuaron chocando y mezclando, los dos vientos de diferentes colores se infundieron en la llama de la vela que simbolizaba al tonto, floreciendo y abriendo una puerta ilusoria de tamaño ordinario. Su superficie estaba tallada con el mismo símbolo que había dibujado Alger. En ese momento, Klein presenció la aparición de la puerta nebulosa detrás de su silla de respaldo alto. Podía sentir la espiritualidad en el aire que se deshacía y estimulaba el misterioso espacio. Parece estar funcionando. Klein de repente tuvo una premonición e inmediatamente extendió su espiritualidad, infundiéndola con trastornos y estímulos. Creak. En medio de los sonidos insustanciales, la puerta borrosa se abrió lentamente. En la cabina del capitán, Alger vio de repente la puerta ilusoria, formada por el viento y la luz, abierta. Detrás estaba una profunda oscuridad formada por un número innumerable de sombras casi invisibles. Eran resplandecientes esplendores que abarcaban enormes cantidades de conocimiento. Situado encima de ellos estaba la espesa niebla gris con el antiguo palacio que dominaba el mundo real. Tal escena hizo que Alger temblara involuntariamente. Fue un miedo profundo, una emoción indescriptible. Rápidamente recogió la glándula pituitaria de la salamandra arcoíris que había preparado durante mucho tiempo. La sostuvo con ambas manos y, con la cabeza inclinada, levantó el objeto del tamaño de una palma que cambiaba constantemente de color y tenía un tacto suave en las crestas de la puerta ilusoria. Las manos de Alger se aclararon bajo la aparición repentina y la desaparición instantánea de una fuerza de succión. Perdió la leve sensación de hormigueo que le producía la glándula pituitaria de la salamandra arcoíris. No se atrevió a levantar la cabeza hasta que escuchó la profunda voz de El Tonto resonando en sus oídos. «Lo hiciste bien». «Es un honor», respondió Alger sin dudarlo. Volvió a mirar hacia adelante, solo para ver que la puerta ilusoria había desaparecido. El vendaval se había detenido y las llamas de las velas habían vuelto a su estado original. Después de que las velas se apagaron de acuerdo con los procedimientos normales, Alger se sentó con una expresión complicada y se dijo a sí mismo en silencio: al principio, solo las personas podían ser arrastradas al mundo por encima de la niebla gris. Después de un tiempo, las respuestas podían ser hechas escuchando las oraciones. Ahora, los sacrificios y el otorgamiento se pueden realizar. El señor Tonto se está liberando de su predicamento paso a paso, y poco a poco, entrará en el mundo real. Esta suposición o conclusión asustó y preocupó a Alger, pero también se sintió un poco encantado. Al menos soy miembro del Club del Tarot, uno de los primeros miembros. Suspiró. En el majestuoso palacio sobre la niebla gris, Klein estaba jugando con la glándula pituitaria de la salamandra arcoíris. Varios colores se reflejaban en su rostro mientras cambiaban constantemente de color. Una leve sensación de hormigueo vino de su palma, y una fuerte sensación de logro llenó su corazón, lo que le hizo revelar una sonrisa genuina. En el futuro, el Club del Tarot se volverá aún más milagroso. Después de reflexionar sobre la situación, Klein extendió su espiritualidad y envió su voluntad a la estrella carmesí que representa a la señorita Justicia. Después de regresar a su dormitorio, Audrey ya no podía sentarse tranquilamente en el borde de la cama. Hojeaba inquieta los libros junto a la cama y de vez en cuando se miraba en el espejo con la mirada desenfocada. Esperaba con ansias la finalización del ritual de sacrificio del ahorcado, pero también temía que el resultado fuera un fracaso. El emperador Roselle había dicho que hay que mantener la calma y la serenidad cuando surgen asuntos importantes. Audrey, vamos, respira hondo. O quizá debería ir a molestar al perro. Sin embargo, Susie puede hablar y pensar, por lo que es una entidad con su propia dignidad. No puedo burlarme de ella casualmente. La mente de Audrey vagó, su mano inconscientemente retorcía una muñeca adornada vestida con ropa espléndida. Después de un periodo de tiempo desconocido, una espesa niebla gris apareció de repente ante sus ojos, y en las profundidades de la niebla, había una silla alta. Sentado allí, el tonto dijo con una sonrisa: «Señorita Justicia, el intento fue exitoso, ha preparado los materiales que contienen espiritualidad, eso es genial, como se esperaba del señor Tonto». Audrey olvidó el papel del ahorcado en este asunto.
Ella contuvo su entusiasmo y dijo, sí, siempre tengo ese material conmigo. Audrey había sido la misma incluso antes de unirse al Club del Tarot, pero en ese entonces no sabía qué materiales podrían contener espiritualidad. Simplemente los había sacado del tesoro familiar de acuerdo con las diversas fórmulas de aceites esenciales que había reunido. Klein asintió levemente y dijo, ¿cuándo planeas realizar el ritual? Esto se basa en la premisa de que no hay villandes a tu alrededor. ¿Cuenta un perro villande? Audrey miró la puerta bien cerrada, sintiendo un pequeño tirón en su conciencia. Puedo hacerlo ahora. Klein reconoció lacónicamente. El proceso del ritual es el mismo que describí anteriormente. Todo lo que necesitas hacer es cambiar la oración a, tu siervo devoto ora por tu atención, te ruego que abras las puertas de tu reino. Te ruego que me des fuerzas. Además de eso, use el método del dualismo. Audrey lo pensó, luchando contra el impulso de asentir y comenzó a prepararse para el ritual. Cuando se abrió la puerta ilusoria y apareció una escena aún más ilusoria que el cielo estrellado, Audrey se sintió intoxicada tanto en cuerpo como en mente. Este es el mundo misterioso que siempre he perseguido. Este es el tipo de sentimiento que siempre he querido. Ella elogió al señor tonto de todo corazón. Es fe hacia la diosa, pero para el tonto, es adoración. Audrey se explicó en silencio en su mente. Poco después, se sorprendió al ver que había algo en el altar. Era un objeto suave con un color brillante y estaba lleno de crestas. La glándula pituitaria de la salamandra arcoíris. Audrey sintió una oleada de alegría en su corazón. Sus ojos se iluminaron cuando sintió la necesidad de dar un paso adelante y agarrarlo. Sin embargo, sus costumbres de etiqueta se apoderaron de ella mientras elogiaba sinceramente al señor tonto una vez más. Después de terminar el ritual, avanzó con impaciencia y examinó cuidadosamente el material villante 5 veces. Nuestro club de tarot está en un nivel más alto que todas las otras organizaciones secretas. Audrey secretamente se sintió engreída. Luego miró con recelo la puerta, como si temiera la repentina intrusión de Susie. Tenía que redoblar sus esfuerzos e inmediatamente preparar la poción para completar su avance. Unos minutos más tarde, sostenía una botella de líquido que contenía lustres en constante cambio que podían brillar en el fondo de los corazones de todos. Ella bebió con confianza la poción telépata y superó con éxito la etapa de integración con las características de Villande, logrando un avance. La vista que tenía ante ella pareció aclararse significativamente, con un gran aumento en otros aspectos. Audrey usó familiarmente la cogitación para contener la espiritualidad que se disipaba. Después de que su secuencia se estabilizó, sonrió y caminó rápidamente hacia la puerta, dejando entrar a la perdiguera dorada. Vio la evidente sospecha en el rostro de Susie. Tardaste mucho más de lo habitual. Susie no ocultó sus pensamientos. Audrey se sentó en una otomana y se rió secamente antes de cambiar de tema. Susie, dime, ¿cómo debo informar en secreto a Sio y Force sobre un asunto en particular sin revelarme a mí mismo y sin embargo, hacer que se interesen? Antes de terminar su oración, Audrey había comenzado a reflexionar seriamente sobre la misión que el señor tonto le había asignado. Luego, miró a Susie y Susie la miró a ella. El humano y el perro cayeron en pensamientos profundos al mismo tiempo. Después de completar su objetivo, Klein volvió a la realidad, durmió un poco más de 1 hora antes de salir corriendo por la puerta. Gastó 1 libra para comprar un par de anteojos con montura dorada, pelucas y una variedad de bigotes que podían arrancarse y pegarse con adhesivos. Eran disfraces que necesitaría más tarde. Antes de la cena, hizo un viaje al Distrito Este, la zona más concurrida y más insegura de la ciudad. Alquiló una casa de un dormitorio por 4 solís y 3 peniques a la semana. Pagó 2 semanas de alquiler y un depósito, llegando a un total de 17 solís. Solo entonces Klein completó todos sus primeros preparativos. El Distrito Este también le dejó una profunda impresión. La mayoría de las calles aquí eran las mismas que la calle inferior de la ciudad de Tingen, pero el área que compartía los rasgos era muchas veces más grande. La ropa de los residentes aquí era vieja pero decente. Muchos de ellos estaban vestidos con ropas raídas, de piel cetrina y marcos delgados. Era como si se fueran a convertir en bestias en cualquier momento debido al hambre o la pobreza. Por lo tanto, las pandillas corrieron desenfrenadamente en el Distrito Este.
Cuando regresó al distrito Maderacher, Klein se sintió como si hubiera entrado al cielo desde el infierno. Durante los siguientes 2 días, experimentó con el uso de su espiritualidad para realizar los rituales y crear encantos. Ya no rezaba a la diosa y esperaba que los efectos de sus pequeños anuncios dieran fruto. El jueves por la mañana, Klein finalmente escuchó el timbre de la puerta. Capítulo 222. El primer trabajo, Ding Don. Se jaló una cuerda, lo que provocó que el timbre y el sonido que emitía tintinearan constantemente y enviaran su sonido a través de la espaciosa pero relativamente vacía sala de estar. Klein, que estaba sentado en el sofá leyendo un periódico para estudiar las diversas oportunidades de inversión, se puso de pie. Llevaba una camisa blanca y un chaleco negro sin corbata de moño, tal como se usaría en casa. ¿El primer trabajo de mi carrera como detective? Pero no siempre puedo estar en casa esperando que llegue una misión. Sí, necesito colgar un cartel en la puerta, junto con una pluma estilográfica, para que los clientes puedan anotar la hora de su próxima visita y permitirme prepararme con anticipación. Sin embargo, para un nuevo detective en esta profesión, sin ninguna fama, hacerlo sería básicamente lo mismo que no tener una próxima vez. Suspiro. Solo puedo pasar por la molestia de realizar una adivinación en la mañana para ver si recibiría algún trabajo por el día. Y si es así, ¿a qué hora para hacer planes? Por supuesto, también es posible que me pierda misiones de poderosos villanes. Bueno, que así sea, podría ser algo bueno después de todo. Caminó hacia la puerta, y sin mirar por la mirilla, la imagen de los visitantes afuera apareció en su mente. Uno de ellos era una anciana con un sombrero de felpa negro. Su espalda estaba ligeramente encorvada y su rostro estaba profundamente arrugado. Su piel estaba arrugada y cetrina, pero su vestido oscuro era muy formal y pulcro. Sus sienes estaban completamente blancas, pero sus ojos azules eran bastante vivos. Ella estaba mirando al joven a su lado, haciéndole un gesto para que volviera a tocar el timbre. El joven tenía 20 y tantos años, con ojos similares a los de la anciana. En el clima progresivamente frío, vestía un abrigo cruzado negro, un sombrero de copa medio y una pajarita como si estuviera a punto de asistir a un banquete. Era como si no relajara sus demandas de sí mismo en ningún momento. Con la ayuda de la premonición de un payaso, Klein giró la manija, abrió la puerta y saludó a sus visitantes con una sonrisa antes de que la campana pudiera sonar de nuevo. Buenos días, señora, señor. Qué día tan maravilloso es, al menos hasta este momento, porque ya he visto el sol durante 5 minutos. Habló del clima de una manera un poco exagerada, una pequeña charla que había sido popular en Backlund durante más de un siglo. Sí, siempre es tímido y no sale de detrás de la niebla y las nubes oscuras. La anciana asintió con la cabeza. A su lado, el muchacho preguntó, ¿es usted el detective Sherlock Moriarty? Sí, ¿en qué puedo ayudarte? Lo siento, por favor pase. Sentémonos y hablemos. Klein giró su cuerpo hacia un lado, dejando paso a sus invitados mientras señalaba el área de invitados. No, no es necesario. No quiero perder el tiempo. Mi pobre Brody todavía está esperando que lo salve, dijo la anciana con una voz bastante aguda. ¿Lo salve? Klein notó el pronombre más importante y de repente tuvo un mal presentimiento. El joven vestido muy formalmente asintió y dijo, Brody es un gato propiedad de mi abuela, la señora Doris. Desapareció anoche y espero que pueda ayudarnos a encontrarlo. Vivimos al final de esta calle y estoy dispuesto a pagarte 5 soli por ello. Por supuesto, si puede demostrar que ha invertido más tiempo y esfuerzo, lo compensaré. ¿Encontrar un gato? La razón por la que me confía este trabajo es simplemente por la conveniencia que se deriva de cómo vivimos en la misma calle. Klein sintió que esta no era la carrera de detective que había imaginado. Me hace parecer un payaso. Bueno, no puedo rechazar mi primer trato comercial. Este es el punto de vista de un vidente, reflexionó durante unos segundos y preguntó, ¿puedes describirlo en detalle? La abuela Doris habló antes de que el joven pudiera abrir la boca. Brody es un gato negro encantador y alegre. Es muy saludable, tiene hermosos ojos verdes y le encanta comer pechuga de pollo cocida. Diosa, anoche, se escapó así. No, debe haberse perdido. He puesto mucha pechuga de pollo en su cuenco, pero se niega a volver a echar un vistazo.
Los labios de Klein se curvaron y dijeron, estoy muy satisfecho con su descripción, señora Doris. Acepto esta solicitud. Muy bien, vayamos a tu casa ahora. Necesito buscar pistas y encontrar rastros. Debe tener claro que la base de mi razonamiento radica en los detalles. La señora Doris no consultó a su nieto cuando asintió y dijo, eres el detective más proactivo que he visto en mi vida, es un trato. Klein se puso el abrigo y el sombrero, tomó su bastón y siguió a la señora Doris y su nieto a la calle. A diferencia de Tingen, las carreteras en muchas partes de Backlund se habían reconstruido con cemento o asfalto. Incluso durante un aguacero, las carreteras estaban menos embarradas. Mientras la anciana lideraba el camino, su nieto se acercó a Klein y le dijo en voz baja, espero que haga todo lo posible para encontrar a Brody. Ha sido uno de los pilares de la vida de mi abuela desde que fallecieron mi abuelo y mis padres. Después de la desaparición de Brody, algo salió mal en la mente de mi abuela, tanto que empezó a escuchar cosas. No deja de decirme que oye al pobre Brody maullar miserablemente. Klein asintió de inmediato y dijo, haré mi mejor esfuerzo. Cierto, todavía no sé tu nombre. Jürgen Cooper, un abogado superior, respondió el joven. Pronto, llegaron al número 58 de la calle Minsk y entraron en la casa oscura. Este es el cuenco de Brody. Esta es su caja favorita. Siempre duerme aquí. El rostro arrugado de Doris estaba lleno de preocupación y expectación. Klein se agachó y encontró varios mechones de piel de gato negro en la caja. Se enderezó y agarró su bastón con incrustaciones de plata con la mano que sostenía el pelaje del gato. La mirada de Klein se volvió profunda mientras fingía observar su entorno mientras recitaba en silencio una oración de adivinación. Su mano se deslizó en secreto desde el extremo del bastón, pero no lo dejó por completo. Simplemente hizo que a Jürgen o Doris les resultara difícil darse cuenta de que el bastón estaba parado por sí solo. Poco después, el bastón con incrustaciones de plata negra se inclinó hacia un lado. Cayó muy lentamente, con muy poco movimiento. Klein volvió a agarrar el bastón, miró en esa dirección y lo observó durante más de 10 segundos. Luego, se acercó a un viejo armario. ¿Alguna señal de que Brody se haya escapado? Jürgen preguntó con preocupación. La anciana Doris también estaba esperando una respuesta. Sin responder, Klein se arrodilló y abrió la puerta del fondo del armario. Meo. Un gato negro salió disparado, con la cola en alto, y corrió hacia su cuenco. Brody, ¿cuándo entraste en el armario? ¿Cómo te encerraste allí? La señora Doris lloró, sorprendida y confundida. Jürgen giró la cabeza sorprendido y miró a Klein. ¿Cómo supiste que estaba en el armario? Klein sonrió y respondió con voz profunda, inferencia, buen hombre. Después de obtener la recompensa de 5 soli de la señora Doris y Jürgen, así como su amistad, Klein regresó al número 15 de la calle Minsk bajo el clima sombrío. Antes incluso de acercarse, vio una figura merodeando frente a su puerta. ¿Más negocios? Cuando Klein miró hacia arriba, vio que el visitante era un chico de 15 o 16 años, vestido con un abrigo viejo y un sombrero redondo que no se ajustaba a su edad. ¿Es él? Klein lo reconoció de inmediato como el chico que había conocido en el tren de vapor el día que llegó a Backlund. En ese entonces, lo perseguían, pero su madurez y tranquilidad en ese momento habían dejado una impresión bastante profunda en Klein. ¿Qué querría confiarme? Mientras se preguntaba, Klein se acercó y sonrió. Disculpe, ¿me está buscando? El adolescente se sorprendió cuando se dio la vuelta rápidamente, sus brillantes ojos rojos se llenaron de un miedo inconcebible. Se compuso y preguntó vacilante, ¿es usted el detective Sherlock Moriarty? Sí. Klein miró a su alrededor y dijo, hablemos adentro. Bien. El adolescente no se negó. En el interior, Klein no se quitó el abrigo, pero sí se quitó el sombrero y guardó el bastón. Condujo al adolescente al área de invitados, señaló el sofá largo y dijo, por favor, siéntese, ¿cómo puedo dirigirme a ti? ¿Qué trabajo tienes para mí? Puedes llamarme Ian. El adolescente inspeccionó su entorno y se quedó en silencio durante unos segundos. Anteriormente fui contratado por otro detective, el señor Sreal Victor Lee, quien me ayudó a recopilar algunas noticias e información. Klein se sentó, juntó las manos y dijo, el trabajo tiene algo que ver con su antiguo empleador. Sí,
asintió Ian solemnemente. Hace unos días me encontré de repente siendo seguido por alguien con malas intenciones, por lo tanto, pensé en una forma de perder la cola. Creo que vio esta escena usted mismo, señor Moriarty. Te reconocí como el hombre que me estaba evaluando en el metro ese día tan pronto como te vi. Este nivel de habilidades de observación no es peor que el de un espectador. ¿Podría ser que nació con una habilidad especial? ¿O es un villante? Klein activó su visión espiritual y miró a Ian, pero no encontró nada extraño. Él asintió con la cabeza y respondió con calma, tu respuesta me deja una impresión. Ian no insistió en el tema y continuó, sospecho que mi encuentro tiene algo que ver con el señor Sreal, así que fui a visitarlo a su casa. Encontré el lugar aparentemente normal, pero había muchos indicios que indicaban que alguien se había infiltrado y activado todos los pequeños mecanismos. No he visto al señor Sreal desde ese día. Sospecho que le ha pasado algo. Traté de llamar a la policía, pero su periodo de desaparición aún no ha llegado al número de días requerido para realizar la solicitud. Intenté obtener ayuda de otros detectives que conocía, pero todos me rechazaron, alegando que habían visto al señor Sreal en la fiesta de un compañero de detectives. Eso me sorprendió porque no recibí ninguna respuesta del señor Sreal cuando me comuniqué con él usando el método acordado. Seguí fiel a mi criterio y tenía la intención de pedir la ayuda de un detective al que el señor Sreal no conoce. Bueno, como tal, eso significaba que sería alguien que tampoco conozco. No tenía ni idea de a quién buscar también. Por lo tanto, solo pude buscar en los periódicos y terminé encontrándolo a usted, señor Sherlock Moriarty. Capítulo 223. Tres asuntos. Klein preguntó después de escuchar con atención, ¿entonces sospechas que el Sreal que vieron los detectives era alguien disfrazado? Sosteniendo su sombrero redondo marrón, Ian respondió como si ya lo hubiera pensado, es una posibilidad, pero creo que es demasiado difícil debido a los enormes riesgos que implica. La fiesta fue por la noche, y es cierto que las luces no eran muy brillantes, pero la mayoría de las personas que asistieron son detectives con agudas habilidades de observación. Solo una peluca, barba o cosméticos apenas pueden esconderse de sus ojos. Quizás algunos poderes villante puedan hacerlo, al igual que hambre creciente permite tal habilidad. Había una pequeña trampa en la pregunta de Klein. Quería determinar a partir de la respuesta del adolescente, la expresión de su rostro y su lenguaje corporal para determinar si alguna vez había entrado en contacto con villantes o si sabía cosas sobre el misticismo. La respuesta inicial fue no. Cuando Ian vio al detective Moriarty asentir levemente de acuerdo con su razonamiento, continuó, creo que los detectives vieron al señor Sreal, pero no estaba libre. Estaba en un estado controlado en el que no podía enviar señales de socorro. La razón por la que no está respondiendo a mis intentos de comunicación con él es probablemente para indicarme que necesita ayuda. Una explicación razonable. Klein soltó sus manos unidas y se reclinó un poco, haciéndose parecer más relajado y confiado. Ian guardó silencio durante unos 10 segundos antes de decir con seriedad, me gustaría encomendarle la tarea de investigar al señor Sreal y determinar su estado actual. Todo lo que necesito es una confirmación. Teniendo en cuenta que Ian era un semiprofesional que había reunido inteligencia e información para un detective, Klein tenía la intención de conocerlo. Él sonrió y dijo, entonces, ¿cuánto vas a pagar? Debes saber que esto puede ser muy peligroso. Ian miró el bolsillo de su viejo abrigo y dijo después de un poco de deliberación, hay dos formas. La primera, puedo darte directamente un pago que sea suficiente para satisfacerte. Después, sin importar si la misión es simple o difícil, eso será todo a menos que sufras una lesión relativamente grave. En segundo lugar, podría pagarte 5 libras por adelantado, y cuando termines el trabajo, puedes agregar a la factura dependiendo de la dificultad del asunto. Pero es fácil provocar una disputa, incluso si hay un contrato. Klein fingió estar pensando y después de casi 30 segundos, dijo en voz baja, ¿por qué no lo hacemos de esta manera? Puede pagarme 5 libras por adelantado y ayudarme con 3 cosas después de que se complete la misión. No te preocupes, no serán nada difíciles. Estarán dentro de sus capacidades y no lo harán sentir demasiado incómodo. Esto se puede acordar en el contrato. Ian frunció el ceño antes de levantarse. Se inclinó hacia adelante y extendió la mano derecha. Bien. Klein le estrechó la mano,
sacó un contrato estándar que había preparado, tomó una pluma estilográfica redonda, agregó todos los detalles que había comentado y lo selló con su huella digital. Después de firmar el contrato, le dio al adolescente, Ian, una pila de papel blanco y lo vio escribir la información relevante del Detective's Reel. Después de un tiempo, examinó la información y preguntó casualmente, ¿cómo puedo comunicarme con usted si hay una emergencia o si he confirmado la condición de real? Ian frunció los labios y permaneció en silencio durante bastante tiempo. Solo cuando Klein miró hacia arriba, respondió de una manera algo rígida, no es necesario que se comunique conmigo. Apareceré en el momento adecuado. Sin decir una palabra más, sacó un montón de dinero en efectivo del bolsillo de su viejo abrigo. Parecían estar apilados en un orden muy ordenado, desde un valor nominal alto hasta un valor nominal bajo. Ian sacó 3 notas de 1 libra del fondo, contó 6 notas de 5 soli y finalmente 10 notas de 1 soli. Cuando Klein vio que Ian había ordenado cuidadosamente las notas, incluso con los retratos de los antiguos reyes hacia arriba sin un solo error, Klein de repente se sintió un poco frustrado. Este es un trastorno obsesivo-compulsivo en etapa tardía. Exhaló en silencio y recibió el pago de Ian. Según su estimación visual, a Ian le quedaban menos de 3 libras. Probablemente tenía todos sus ahorros con él. Si hubiera pedido más, me hubiera contratado sin pagar. No parece el tipo de persona que lo haga, pero uno no debería juzgar un libro por su portada. Klein dobló los billetes al azar y se los metió en el bolsillo, ignorando el desorden. Como tal, logró ver la expresión ligeramente torcida de Ian. Intentaré completar la investigación lo antes posible. Klein se puso de pie y le tendió la mano como gesto de despedida. Gracias por tu ayuda. Ian le agradeció sinceramente porque la contraoferta era obviamente un descuento. Al ver salir al chico que era más maduro que su edad, Klein se acarició la barbilla y se dijo en silencio, este asunto es más profundo de lo que parece. Ian no mencionó nada sobre las investigaciones recientes de Sreal o qué información se le había ordenado recopilar. Olvídalo. Manejaré todo lo que valga dinero. Todo lo que necesito hacer es confirmar la condición actual de Sreal. Se dio la vuelta y regresó a la sala de estar. Mientras lo hacía, sacó un cuarto de penique del bolsillo de su pantalón. ¡Ping! Cuando la moneda de cobre cayó en el aire, los ojos de Klein se oscurecieron mientras murmuraba si había elementos de Villande en el caso que estaba manejando. Luego, abrió su mano derecha e intentó agarrar el centavo de cobre. ¡Clank! La moneda se le resbaló de las yemas de los dedos y cayó al suelo rodando. Este resultado significó que la adivinación había fallado. Por lo que parece, Ian ha retenido más cosas de las que pensaba. La información es tan escasa que ni siquiera puedo obtener un vago resultado de adivinación. Frunció los labios, dio unos pasos hacia adelante y se inclinó para recoger el moneda. Esa noche, en las primeras horas de la mañana, en el 138 de la calle Rosa, Puente Backlund, Klein se había puesto un traje de obrero azul claro barato. Su boca, barbilla y mejillas estaban cubiertas por una barba negra que, a primera vista, lo hacía parecer rudo y salvaje. Llevaba una gorra de color oscuro y la presionó tan bajo que casi le cubría los ojos. Tales gorras se originaron en los cazadores de la República de Intis. Había ciertas diferencias con las gorras tradicionales de caza de ciervos que usaban los cazadores del reino de Loen. Sin embargo, tales gorras se habían vuelto populares entre la población de clase baja de Backlund. Escondido en las sombras de una sombrilla Intis al costado de la carretera, Klein estudió la casa al otro lado de la calle con la ayuda de las elegantes lámparas de gas. Era la casa de Sreal. El detective era de Surville. Sus padres, parientes y amigos estaban todos allí, y había llegado solo a Backlund, donde poco a poco se forjó un nombre. Aún era soltero y solo había contratado 2 sirvientas temporales, de esas que pasaban cada 3 días para limpiar el lugar, sin necesidad de darles comida ni alojamiento. Por el momento, la casa adosada que alquilaba estaba completamente oscura. Klein se quitó la cadena de plata del interior de la manga y dejó que el colgante de topacio colgara naturalmente. «Hay peligro adentro. Hay peligro adentro». Después de repetirlo 7 veces, abrió los ojos y vio el péndulo espiritual girando en el sentido de las agujas del reloj, pero muy lentamente. «Hay peligro, pero no es nada serio»,
murmuró Klein, y una vez más confirmó que tenía sus cartas del tarot, los amuletos hechos por él mismo y el polvo de la noche santa. Después de hacer todo eso, miró a su alrededor y, aprovechando la quietud de la noche, cruzó ágilmente la calle corriendo. No había veranda, jardín ni césped, ya que daba directamente al borde de la calle. Klein se hizo a un lado y trepó fácilmente por la tubería de agua hasta el pequeño balcón del segundo piso donde se podía tender la ropa para secarla. Inmediatamente después de eso, sacó una carta del tarot y la deslizó por la rendija, abriendo la puerta al pasillo. Siguiendo el dibujo de Ian del diseño de la casa, Klein caminó casi sin hacer ruido hasta el dormitorio de Sreal. Tocó ligeramente su molar izquierdo y activó su visión espiritual. A través de la puerta de madera, miró dentro. La visión espiritual podía ver los colores del aura a través de obstáculos sin espiritualidad. Sin embargo, dependía en gran medida de las habilidades de uno. Actualmente, Klein pudo observar a través de puertas de madera, pero las paredes de concreto lo dejaron perplejo. Además, las escenas que podía ver no eran demasiado claras. En su visión, vio 3 auras humanoides en el dormitorio detrás de la puerta. Los colores estaban borrosos y estaban ubicados en diferentes lugares. Hay 3 personas tendiendo una emboscada. Es para capturar a Ian o a alguien más. El dormitorio no es tan grande. Klein se quedó en la oscuridad, considerando con calma los resultados de sus observaciones. En ese momento, de repente se retiró hacia el balcón mientras mantenía sus pasos muy ligeros. De vuelta en el balcón, Klein sacó una fina rodaja de plata de su bolsillo. Este era un encantamiento para dormir que había creado en un intento durante la tarde. No le rezó a la diosa de la noche eterna, sino a sí mismo. Realizó un ritual en nombre del tonto que no pertenece a esta era, el gobernante misterioso sobre la niebla gris. El rey de amarillo y negro que controla la buena suerte antes de entrar al mundo sobre la niebla gris para responder. Dado que este método era difícil de movilizar el poder del espacio misterioso sobre la niebla gris, Klein solo podía usar su propia espiritualidad para responder. Los encantos que hizo al final fueron peores de lo normal, pero mejores que los que hizo en su propio nombre. Después de inspeccionar su entorno nuevamente, Klein se tapó la boca y susurró una palabra en el antiguo Hermes. Carmesí. Sintiendo el escalofrío del encanto, se movió rápida pero silenciosamente hacia la puerta del dormitorio de Sreal de nuevo. Mientras sostenía el mango, inyectó espiritualidad en la fina rodaja de plata. Creak. Klein giró con cuidado el picaporte y abrió una pequeña rendija en la puerta. Inmediatamente después de eso, lanzó el encantamiento del sueño dentro. Echando el brazo hacia atrás, Klein volvió a cerrar la puerta y empezó a contar. 3, 2, 1. Abruptamente abrió la puerta y rodó por el suelo. Sin sentir ningún movimiento de las 3 personas, Klein se puso de pie y, usando la luz de la luna carmesí que brillaba a través de la ventana, comenzó a observar la habitación. Era un dormitorio amueblado normal con una cama, una hilera de armarios, un escritorio, un juego de sofás y un perchero. Al otro lado de la cama, un hombre con un abrigo negro dormía profundamente. Además de eso, había una persona al lado del sofá y otra frente al armario. Todos dormían. Después de confirmar la condición del trío, Klein se acercó a la cama y se inclinó para encontrar algunos cabellos cortos de color marrón amarillento. Según lo que había escrito Ian, el detective Sreal era un hombre de cabello corto, castaño amarillento. Esto debería estar bien, susurró Klein. Agarró los pocos mechones de cabello y se sentó en el sofá. Lentamente se sentó en la oscuridad teñida por la luz carmesí y planeó usar la adivinación de los sueños para encontrar a Sreal. Apoyándose en el respaldo del sofá, la comisura de su boca se curvó mientras hacía un comentario de autocrítica. Deducción, mi buen hombre. Capítulo 224, detective de estilo metafísico. La habitación en penumbra estaba cubierta por un delgado velo de luz de luna carmesí, y todo era indistinto. Los 3 hombres de los abrigos negros dormían en diferentes lugares, y en el sofá, los ojos de Klein se mezclaron a medias con la oscuridad al cerrarlos, era como si hubiera entrado en un profundo sueño. Su sueño era un mundo gris y distorsionado, que ocasionalmente destellaba con brillo. Finalmente, el brillo se asentó para formar una escena. Era un rincón lúgubre,
el suelo estaba salpicado de aguas residuales. Un hombre de cabello castaño corto, camisa blanca y chaleco marrón estaba apoyado contra la pared, rodeado por una densa travesura de ratas grises. La mitad de los labios del hombre habían sido mordidos, dejando al descubierto sus dientes amarillentos y encías podridas. Su nariz solo estaba manchada de sangre, mezclada con algunos pelos cortos, y la carne de su rostro había desaparecido, pieza por pieza, revelando hueso blanco. Gusanos blancos y gordos se arrastraban por todas partes, retorciéndose constantemente, y su garganta parecía haber sido víctima de alguna bestia salvaje, faltaba al menos la mitad. Klein apenas podía distinguir que se trataba de Sriel Victor Lee. Era casi imposible relacionarlo con el hombre maduro y guapo de la fotografía en blanco y negro que se había tomado con Ian. Sriel ya está muerto. En unos días, probablemente sería roído hasta el punto en que solo sería un hueso. Puede que ni siquiera le quede un esqueleto completo. Klein dejó el sueño y recordó lo que acababa de ver. Sus experiencias pasadas le habían permitido presenciar cadáveres similares con más calma. Mirando por la ventana a la luna carmesí, Klein pensó durante más de 10 segundos y decidió intentar comunicarse con el alma del hombre de negro junto al sofá. Durante los últimos días de preparativos, había preparado un frasco de extracto de amanta y medicamento ojo de espíritu. En cuanto al agente sedante, Klein no lo necesitaba. Él era personalmente capaz de invadir los sueños de los demás y comunicarse con fuerza con sus almas mientras mantenía la calma y la razón. Después de instalar un altar simple y dejar que la fragancia silenciosa y tranquila fluyera para crear un estado de medio sueño, Klein rezó para sí mismo, el tonto que no pertenece a esta era. Después de eso, entró al mundo por encima de la niebla gris y usó más de 2/3 de su espiritualidad para dar una respuesta. Cuando avance a la secuencia 7, tales oraciones también deberían permitirme usar un poco del poder del espacio misterioso sobre la niebla gris, al igual que mis rituales de invocación y otorgamiento. Mirando a su alrededor, Klein hizo un juicio brusco y rápidamente regresó al mundo real. Pasó por lo que parecía un cielo estrellado y una caótica tormenta de pensamientos, entrando en el plano mental del objetivo. Allí, vio la figura ilusoria del hombre flotando en el aire. ¿Quién te envió a la casa de Sreal? Klein lo miró y preguntó con voz profunda. El hombre respondió aturdido, sus ojos ilusorios ausentes, Mersault. Mersault me envió a esperar al chico llamado Ian. La luz en su mundo espiritual cambió, revelando a un hombre delgado, de apariencia capaz y de piel oscura. No era otro que el líder del grupo que perseguía a Ian en el tren de vapor. Como era de esperar, es él. Klein, que había agotado gran parte de su espiritualidad al responder a la oración, comenzaba a sentirse exhausto. Se apresuró a preguntar, ¿quién ordenó a Mersault? Ni idea, es un verdugo de nuestra banda Smanger. Nadie puede ordenarle más que el jefe, dijo el hombre, sin comprender. Smanger. La palabra guerrero en el idioma de los montañeses. Klein, un pseudohistoriador, pero un verdadero estudioso del misticismo, de repente sintió un dolor agudo en la cabeza y su cuerpo salió volando involuntariamente de la tormenta de pensamientos. No mucho después, salió de la mediunidad y sintió que le palpitaba la cabeza. No tenía prisa por marcharse. Empacó metódicamente los materiales y el cabello corto de color marrón amarillento antes de abrir la ventana del mirador para dejar entrar el viento frío de la noche y dispersar el olor del extracto de amanta y la medicación del ojo del espíritu. Mientras eso sucedía, Klein regresó al balcón, cerró la puerta desde adentro y limpió todos los lugares que había tocado. Cuando la habitación de Sreal volvió a su estado original, luego se llevó la mano al pecho y se inclinó hacia los 3 hombres que aún dormían profundamente. Enderezándose la espalda, Klein se puso los guantes y saltó, saliendo ágilmente por la ventana del mirador. Se mantuvo firme, caminando de puntillas en el espacio anormalmente estrecho. Levantó el pestillo vertical de la ventana abierta y usó una carta del tarot para sujetar su parte inferior. Con sus habilidades de payaso, analizó los detalles y ajustó el equilibrio. Después de unos segundos, Klein retiró lentamente la carta del tarot y el pestillo vertical de repente se detuvo en su lugar y no cayó más. Voz. Primero, cerró la mitad abierta de la ventana, luego saltó hacia la ventana con un pestillo. Su mano derecha se movió hacia adentro, cerrando la otra mitad de la ventana.
La velocidad de la acción fue tan rápida que el pestillo no cayó hasta que hubo una vibración, insertándose con precisión en el orificio correspondiente. Clank, un sonido que era difícil de eliminar sonó, como un viento fuerte golpeando la superficie del vidrio. Klein sabía que los 3 hombres del dormitorio estaban a punto de despertar. Sin más preámbulos, saltó a la calle. Para el Klein actual, la altura desde el segundo piso no representaría ningún peligro, era solo que no podía mantener el silencio cuando aterrizó, por lo que no hizo ningún ruido obvio. Klein abandonó rápidamente los alrededores, así como la calle Rosa, pero no tomó directamente un carruaje de alquiler de regreso a la calle Minsk en el distrito Maderacher. Dobló algunas esquinas y se dirigió al vecino distrito este. Era una noche fría y el viento le envió un escalofrío a los huesos. Klein se estremeció y decidió que necesitaría un suéter adicional para sus futuras misiones. Decidió comprar carbón vegetal uno de los días siguientes y dejar que la chimenea cumpliera su función. Después de un periodo de tiempo desconocido, ingresó al distrito este de Backlund a pesar de no tener un mapa. Había confiado completamente en el instinto. Solo se veían unas pocas lámparas de gas a lo lejos, y si no fuera por el hecho de que las nubes oscuras no hubieran cubierto la luna carmesí, Klein creía que muchas partes de la carretera estarían completamente negras. Mientras caminaba, de repente vio aparecer pares de ojos en la profunda oscuridad frente a él. Vinieron agachándose desde la distancia. Se acercaron tranquilamente desde una vaga distancia, en silencio. ¿Cadáveres vivientes? Klein se detuvo de repente. Buscó su encantamiento de Requiem y las cartas del tarot y rápidamente activó su visión espiritual. Vio las auras de colores débiles y poco saludables y vio los rostros de las numerosas figuras. Todas eran personas vivas normales con expresiones entumecidas, ojos vacíos y movimientos débiles. Había hombres y mujeres. Es casi medianoche. ¿Por qué siguen caminando por las calles? Confundido, Klein se inclinó cautelosamente hacia un lado, pasando al grupo en la acera, pero pronto se encontró con una segunda ola, una tercera ola, todos tenían el mismo dolor en medio del entumecimiento. Frunció el ceño levemente, y justo cuando estaba a punto de avanzar para preguntar, de repente escuchó un grito delante: «¡Levántate! ¡Levántense todos! ¡Hijos de puta! Las calles y los parques no son para que gente como tú duerma». Klein se sobresaltó, entonces el término correspondiente ley de pobres apareció en su mente y comprendió lo que estaba pasando. Él mismo había experimentado lo mismo. Klein exhaló, aceleró el paso y se dirigió a su casa de un dormitorio en la calle Palma Negra en el distrito este. Allí, durmió durante 2 horas. Después de recobrar algo de su espiritualidad, volvió a salir y rompió una rama seca para que le sirviera de vara de radiestesia. La ubicación del cadáver de Sreal. La ubicación del cadáver de Sreal. Después de repetidas adivinaciones, Klein caminó durante mucho tiempo con la ayuda del corto cabello castaño amarillento hasta llegar a una esquina del distrito este donde había una entrada de alcantarillado. Hace 12 años, después de la Gran Plaga, el reino de Loen construyó gradualmente un sistema de alcantarillado avanzado en la capital y, de un solo golpe, superó el patrimonio de Roselle de la República de Intis. Quitando la tapa de la alcantarilla, Klein contuvo el aliento y bajó las escaleras verticales de metal. Como su ropa no estaba hecha especialmente, no pudo traer demasiados artículos debido a la falta de bolsillos. No había traído aceite de Kelag, del que se había enterado por Fray. Klein se sintió especialmente arrepentido de no haber traído el refrescante y disipador de olores aceite de Kelag. 10 segundos después, los pies de Klein tocaron el suelo pegajoso. La sensación de suciedad hizo que se le erizara la piel de los brazos y el cuerpo. Sin embargo, solo pudo soportarlo y seguir caminando hacia adelante, aventurándose más profundamente en la cloaca vacía y silenciosa. Había una bifurcación en el camino más adelante, una que estaba relativamente oculta. Un olor espeso y acre flotaba desde allí. Klein se dio la vuelta y caminó hasta el final donde vio una densa cantidad de puntos de luz de espiritualidad y colores de aura. Sin necesidad de usar una vela, activó su visión espiritual y vio directamente que en la esquina oscura había un cadáver podrido que había sido mordido en pedazos. Esta era exactamente la misma escena que había visto en la adivinación del sueño. Skik. Las ratas grises densamente apiñadas correteaban en todas direcciones,
pero también había algunas que se quedaron donde estaban, no queriendo irse y separarse de su comida. Después de confirmar que eras real, Klein vaciló un momento antes de establecer rápidamente un ritual de mediumnidad. Si no hay nada malo en la descripción de Ian, Israel murió hace solo unos días, debería poder obtener información aproximada canalizando su espíritu, pensó con confianza. Voz. Mientras el viento se arremolinaba y se levantaba el muro de la espiritualidad, todas las ratas huyeron y Klein procedió con su ritual como lo había hecho antes. La causa de la muerte de Israel. La causa de la muerte de Israel. Mientras recitaba las palabras, los ojos de Klein se volvieron negros. Sus pupilas y el blanco de sus ojos desaparecieron. Rápidamente usó la cogitación para entrar en un sueño. Sin embargo, nada apareció en ese mundo brumoso e ilusorio. Klein abrió los ojos, frunciendo levemente el ceño mientras juzgaba. La canalización falló. Alguien se ha ocupado del espíritu de Israel. Un villante estuvo involucrado en esto. El hecho de que alguien pudiera disfrazarse de Israel, haciendo que los otros detectives no pudieran ver a través de él, también prueba este punto. Después de algunas deliberaciones, Klein tomó una decisión: era poner fin a este asunto aquí y no involucrarse más. Independientemente, había cumplido con los requisitos del trabajo que se le confió. Haré que Ian llame a la policía, murmuró mientras guardaba los materiales y eliminaba el muro de la espiritualidad. Capítulo 225, Día imperceptible. Klein retrocedió desde la bifurcación del camino, sin tocar el cadáver de Israel. Trump. 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 De repente, un sonido resonó en la distancia a través de las alcantarillas vacías. Klein escuchó durante unos segundos antes de retirarse con decisión hacia la salida por el sucio camino de cemento que corría a ambos lados del canal de aguas residuales. No había necesidad de correr riesgos en asuntos que no lo involucraban. Klein cerró la tapa de hierro de la alcantarilla después de salir de las alcantarillas. Después de asegurarse de que el área circundante se viera normal, regresó a su habitación alquilada en el Distrito Este y se quitó el disfraz. Luego, se puso las gafas con montura dorada, caminó hacia otra calle, tomó un carruaje alquilado y regresó al Distrito Maderacher en el silencio y el frío de las 3 de la mañana. Sin embargo, no regresó a la calle Minsk. Entonces, Klein hizo otro gran desvío, y solo después de confirmar que nadie lo seguía, entró en su casa. Durmió hasta el amanecer y lo despertó el timbre. Se sentó de inmediato, se puso la camisa, se abrochó el chaleco y se apresuró a bajar al primer piso para abrir la puerta. E incluso antes de eso, su habilidad de premonición como payaso ya era capaz de formar naturalmente la imagen del visitante en su mente. El visitante vestía un abrigo viejo, un sombrero redondo marrón y una cartera hecha jirones. Tenía los ojos rojos brillantes, un rostro delicado y un temperamento tranquilo. No era otro que Ian, el adolescente que había venido a encomendarle un trabajo ayer. Buenos días, Detective Moriarty, lo saludó Ian y miró a su alrededor. ¿Algún progreso? Sí, solo pregunto por qué pasaba cerca. Klein asintió con seriedad y dijo, sí. Ian parecía sorprendido ya que no dijo una palabra durante bastante tiempo. Después de un rato, balbuceó sorprendido. ¿Ha determinado la condición del señor Israel? Sí. Klein hizo una pausa por un momento y luego dijo con seriedad, encontré el cadáver de Israel. Cadáver. Las pupilas de Ian se encogieron mientras lo repetía en voz baja. No estaba demasiado sorprendido, como si ya hubiera esperado el peor resultado posible. Klein miró en silencio sin intervenir. Suspiró. Ian exhaló y examinó con cautela su entorno. Tu eficiencia es asombrosa. ¿Puedes llevarme a ver el cuerpo del señor Israel? No hay problema. De hecho, eso es lo que estaba planeando hacer. Klein luego pensó por un momento antes de decir, espero que no me menciones cuando llames a la policía, solo di que encontraste el cadáver. Creo que sabes cómo inventar una razón. Ian no se sorprendió, sabía que no a todos los detectives les gustaba tratar con la policía. De hecho, a excepción de los muy famosos detectives, que a menudo aconsejaban a la policía con la cooperación mutua, el resto fue discriminado, condenado al ostracismo e incluso extorsionado. Esta era la situación actual del reino de Loen. Está bien, estuvo de acuerdo Ian.
Teniendo en cuenta que estaban entrando en las alcantarillas, Klein se puso un conjunto de ropa usado por la clase trabajadora común, se puso una gorra de caza de ciervos y se llevó una linterna. Ambos tomaron el carruaje público hacia el distrito este. Caminaron durante media hora para llegar a la entrada de la alcantarilla remota bajo las miradas atentas llenas de entumecimiento y malas intenciones. ¿Cómo lo encontraste?, preguntó Ian, medio sorprendido y medio curioso, mientras veía a Klein levantar la tapa de la alcantarilla y bajar. Klein se centró en el área debajo de él y respondió casualmente: entrenamiento hábil que incluye muchas técnicas de razonamiento, investigación, rastreo e interrogatorio. Ian lo siguió a las alcantarillas. Asintió sin parecer disgustado. Parece que has recibido una formación muy profesional. Klein no le respondió directamente. Sostuvo la linterna ya encendida y llevó a Ian a la bifurcación en el camino donde llegaron a la esquina sombría. Entrecerró los ojos mientras se acercaba. Más del cuerpo de Sreal faltaba ahora en comparación con la noche anterior. Le faltaba un brazo y la mitad de las costillas. Eso no es algo que una rata pueda hacer. Klein murmuró para sí mismo y no informó a Ian de esto. Con la ayuda de la luz de la linterna, Ian pudo ver claramente la apariencia del cadáver. Se puso en cuclillas de repente, vomitó y poco a poco vomitó bilis de color amarillo verdoso. Klein sacó el aceite de Kellaak que preparó, desenroscó el tapón y se inclinó para acercar la boca a la nariz de Ian. Los ojos de Ian se iluminaron y se calmó. Casi 20 segundos después, susurró débilmente: gracias. Se puso de pie lentamente y examinó el cadáver mutilado unas cuantas veces más. Puedo confirmar que este es el Detective Sreal. Mi más sentido pésame, respondió Klein por cortesía. Le sugiero que llame a la policía. Bueno. Ian asintió indiscerniblemente mientras seguía a Klein de regreso a la superficie. En ese momento, Klein aplaudió. Este es el final de mi misión. En cuanto a lo que se debe hacer después de esto, eso depende de usted. Ian se quedó en silencio durante unos segundos. Todavía te debo 3 cosas. Puedes decírmelo ahora. En realidad, solo puedo pensar en una cosa en este momento, respondió Klein con franqueza. Quiero saber dónde puedo conseguir un arma y balas, sin necesidad de un permiso de armas de clase completa. Ian habló, casi sin pensar: ve al bar Corazones Valientes en la calle Puerta de Hierro en el distrito del Puente Backlund. Encuentra a Kaspar Skalinin. Dile que, el viejito, te presentó. Muy bien, hablemos de los otros 2 asuntos en el futuro. Tengo la sensación de que nos volveremos a encontrar. Klein asintió deliberadamente con indiferencia. Ian le dio una mirada pero no dijo nada. Los dos se separaron y se dirigieron por diferentes calles del distrito este. El lugar apartado, una vez más, recuperó su silencio. Después de caminar un rato, Klein de repente se dio la vuelta y giró sobre sus pasos. Luego se escondió en un rincón apartado, mirando a la entrada de la alcantarilla. Después de esperar 2 o 3 minutos, vio a Ian regresar en silencio mientras miraba a su alrededor con cautela. Klein retiró la mirada de manera oportuna, apoyó la espalda contra la pared y escuchó. Escuchó el sonido chirriante de la tapa de la alcantarilla al quitarse y escuchó a alguien bajar. Asomando con cuidado la cabeza, Klein descubrió que Ian había vuelto a entrar en las alcantarillas. ¿Había alguna pista o algo en el cuerpo de Sreal? De hecho, este asunto es más profundo de lo que parece. Asintió pensativo. Habiendo satisfecho su curiosidad, Klein decidió irse de verdad y planeó buscar a Kaspars 2 días después, a la hora del té. El vizconde Glynn estaba en su casa situada en el barrio Emperatriz. La puerta del estudio estaba bien cerrada, separando a las 4 personas del interior de los invitados que participaban en el salón exterior. Sio, Force, esta es la recompensa que se merecen. Vestida con un vestido de encaje amarillo pálido, Audrey empujó un sobre abultado a través del escritorio hacia las 2 damas que estaban sentadas frente a ella. Sio quería decir algo cortés, pero su mano había llegado al sobre más rápido que su boca. Sintiendo el peso del dinero, solo pudo decir con sinceridad: señorita Audrey, gracias por su generosidad. Tu honestidad te hace lucir aún más hermosa. Mientras hablaba, desató la fina cuerda alrededor del sobre y vio los billetes dentro.
Era un papel moneda gris uniforme con rayas negras. La pila era gruesa y exudaba un olor especial a tinta que dejaba a uno sintiéndose renovado. 10 libras. Sio sacó un billete y comprobó su valor nominal. Junto a ella, Force, que parecía perezosa y no se preocupaba por el dinero, también se había inclinado. Esto es al menos. Observando el grosor, Sio trató de averiguar cuántas notas había. No pudo evitar intercambiar miradas con Force y vio la sorpresa en los ojos de la otra. Obviamente, esto era mucho más de lo que habían imaginado. Audrey sonrió levemente y dijo, un total de 800 libras. Decida cómo dividirá el dinero entre ustedes dos. Lamento mucho que este asunto te haya puesto en peligro. 800 libras. No hay necesidad de disculparse. Incluso si tuviéramos que hacerlo de nuevo y supiéramos de las posibles consecuencias, todavía aceptaría la solicitud. Incluso si está dividido en partes iguales, con mis ahorros, es suficiente para comprar la fórmula de la poción alguacil. Sio, que era un poco más alta de 150 centímetros, miró fijamente las notas en el sobre, deseando poder sacarlas todas y contarlas una y otra vez. Creía que la generosa y hermosa señorita Audrey no les pagaría menos, pero ¿y si se hubiera equivocado al contar? Todos cometemos errores a veces. Sio levantó la mano derecha, se detuvo durante unos segundos y luego la bajó en silencio. Las comisuras de los labios de Force no pudieron evitar levantarse cuando dijo con nostalgia, esto es incluso más que las regalías que he recibido por mí, Villa de la Montaña de Tormenta, hasta ahora. ¿Debería alabar a la señorita Audrey o reírme de la pobreza de una autora? Añadió en silencio. El vizconde Glynde, que estaba sentado en el sofá, también estaba un poco envidioso, pero no estaba dirigido a Sio o Force. Como vizconde con una situación económica bastante buena, 800 libras no era una gran suma. Lo que envidiaba era la capacidad de Audrey para repartir dinero sin sentir la más mínima carga. El vizconde Glynde se aclaró la garganta, si puedes conseguir la fórmula para boticario, también te proporcionaré un pago sustancial. Haremos lo mejor. Sio respondió sin dudarlo. Luego, miró a Audrey. Recientemente entramos en contacto con alguien que se sospecha que es de los alquimistas de la psicología, y pronto tendremos pistas sobre la poción de espectador que estás buscando. Sio, ya estoy en la secuencia 8. Mucho más fuerte que tú. Audrey sonrió de manera reservada cuando dijo, estoy deseando que llegue. Dicho esto, los cuatro comenzaron a charlar sobre varios rumores entre los círculos de Villande mientras seguían el ejemplo de Audrey de encontrar libros que deseaban leer. De repente, los ojos de Sio se iluminaron cuando vio 2 libros de tapa dura. Historia de la aristocracia del reino de Loen y Estudio del escudo de armas. Mientras tanto, Force también encontró libros que le interesaron. Geografía y gente del Imperio Feisaki viajando por el continente norte. Honorable vizconde Glynde, ¿puedo prestarme estos 2 libros? Los devolveré pronto. Sio miró suplicante al dueño del estudio. Glynde asintió sin mucho cuidado. No hay problema. En su respuesta, Force hizo una solicitud apresuradamente y de manera similar obtuvo su aprobación. Las comisuras de la boca de Audrey se curvaron en una leve sonrisa al presenciar todo esto. Miró modestamente a un lado, fingiendo estar buscando un libro. Como espectadora calificada que acababa de avanzar, había captado con precisión las preferencias de Sio y Force en ciertos dominios después de estar en contacto con ellas varias veces. Por lo tanto, había hecho arreglos por adelantado sin que nadie se diera cuenta. Dejar que el que está siendo guiado sienta que lo hizo por su propia voluntad era una manifestación de los poderes de un espectador. Por la noche, Sio estaba acurrucada en el sofá frente a la chimenea leyendo Historia de la aristocracia del reino de Loen bajo la iluminación de la lámpara de gas. Force había ido a una reunión destinada a los autores. Después de leer durante bastante tiempo, Sio de repente sintió algo extraño en la cubierta de tapa dura, por lo que la examinó cuidadosamente y encontró una capa intermedia donde se escondía un antiguo trozo de papel. El anverso del papel estaba cubierto con los símbolos especiales creados por el emperador Roselle, y en el reverso había un párrafo escrito en el antiguo Hermes. Los antepasados del vizconde Glynde descifraron algunos de los símbolos especiales del emperador Roselle. Sio se emocionó de repente. Luchó por descifrar el antiguo Hermes mientras murmuraba en silencio el tonto que no pertenece a esta época.
El gobernante misterioso sobre la niebla gris. El rey de amarillo y negro que controla la buena suerte. Capítulo 226. La aterrorizada Sio Distrito Maderacher. Número 15 de la calle Minsk. Anclan saciado estaba sentado en una silla reclinable en la sala de estar, junto a una chimenea encendida con carbón. En un ambiente cálido similar al verano, Klein vestía una camisa blanca, un chaleco negro y pantalones delgados, mientras tenía un periódico abierto frente a él mientras hojeaba la sección con más anuncios. Un nuevo tipo de vehículo de transporte necesita inversiones urgentes. Los detalles se discutirán en persona. Klein leyó el anuncio 2 veces antes de tomar un lápiz de una pequeña mesa roja oscura a su lado y rodeó el mensaje con un círculo. Si no había comisiones mañana o pasado mañana, planeaba ver si este así llamado nuevo tipo de vehículo de transporte tenía algún valor de inversión. Tales cuestiones eran imposibles de adivinar porque faltaba información suficiente. Espero que sea un producto similar a una bicicleta, Klein murmuró para sí mismo antes de escuchar de repente un eco de oración ilusoria en sus oídos. ¿Quién es? ¿Señorita Justicia? ¿Señora Ahorcado? ¿El Sol? ¿O algún empleado del banco Backlund está copiando mi contraseña? Los pensamientos pasaron por la mente de Klein mientras dejaba el periódico, regresaba a su dormitorio y cerraba la puerta detrás de él. Dando 4 pasos en sentido antihorario, entró en el mundo por encima de la niebla gris. Vio que al lado del asiento del tonto y al borde de la antigua mesa de bronce moteado había un brillo claro y brillante que emitía ondas de resplandor. El experimentado Klein se sentó tranquilamente y emanó su espiritualidad, tocando las ligeras ondas de luz en respuesta a la oración. La escena frente a sus ojos cambió de repente. Era un sofá borroso con una mujer pequeña con uniforme de aprendiz de caballero acurrucada en él. Ella no está copiando mi contraseña, está leyendo un trozo de papel. Klein de repente se dio cuenta de la razón de esto. Ella debería ser uno de los 2 villanes que mencionó la señorita Justicia que requiere mi investigación. Después de casi 20 segundos de silencio, Klein no dio ningún tipo de respuesta formal. Planeaba dar el siguiente paso profundo por la noche, luego probaría su reacción, actitud y forma de manejar las cosas para probar su personalidad y habilidades. Por supuesto, no obligaría a otros a unirse al club del tarot. El tonto que no pertenece a esta era Sio, que acababa de recitar la antigua oración de Hermes, se quedó paralizada por unos segundos, luego, de repente enderezó la espalda y se sentó con la espalda recta. Este parece ser el nombre honorífico de una existencia oculta. Ella se dio cuenta de esto con horror. Además, su conocimiento en misticismo y los diversos rumores que había escuchado le decían que una vez que alguien recitaba el nombre honorario completo de una existencia oculta, a menudo atraería la atención de dicha existencia. Las consecuencias de tal atención fueron principalmente una desgracia o incluso podrían describirse como trágicas. Un buen número de esos seres ocultos eran encarnaciones de los dioses y demonios malvados. Además, lo recité en el antiguo Hermes, completamente desprotegida. Soy tan tonta. ¿Por qué me concentré tanto en identificar la oración y realmente la leí en mi cabeza? Sio miró a su alrededor con horror, aterrorizada de que un monstruo indescriptible apareciera de repente en su casa. El sofá, la mesa de té, el armario, la mesa del comedor, las sillas, la pintura al óleo y otros elementos se reflejaron en sus ojos, sin cambios. Después de casi un minuto de mayor vigilancia, Sio se relajó un poco y se consoló. No te preocupes, no tengas miedo. Solo dije el nombre honorable y no seguí con una oración. Esta es una ceremonia incompleta, por lo que no debería llamar la atención. Además, es muy probable que el propietario del periódico haya traducido el nombre basándose en los símbolos especiales que dejó el emperador Roselle. Puede que no sea correcto. Pero, escuché que si los dioses malignos y los demonios generan interés, aún darían una respuesta incluso si la ceremonia está incompleta. Soy tan estúpida, de verdad. Mientras pensaba en el asunto, la cara de Sio se arrugó en una mueca. Sintió que había cometido un grave error. Después de esperar unos minutos más, exhaló lentamente mientras hinchaba las mejillas cuando se dio cuenta de que no había una respuesta obvia. Volvió a guardar el papel en la historia de la aristocracia del reino de Loen mientras entraba al baño con el corazón apesadumbrado. Abrió el grifo y trató de usar el agua fría para aclararse la cabeza. Splash.
Mientras el agua casi transparente fluía hacia abajo, Sio encorvó la espalda y extendió las palmas para tomar un poco de agua. Justo cuando estaba a punto de untarse el agua fría en la cara, vio un largo cabello castaño ligeramente rizado en el espejo por el rabillo del ojo. En cuanto a ella, tenía el cabello amarillo despeinado y largo hasta los hombros. De repente, el cabello de Sio se puso de punta, pisoteó el suelo y, con un empujón de sus manos, disparó hacia atrás, girando su cuerpo a la mitad y golpeando a la entidad con el codo. ¡Pau! Se apoyó contra un cuerpo cálido, provocando que la otra parte dejara escapar un grito familiar antes de caer al suelo. Sio detuvo cualquier acción posterior y miró a su buena amiga que estaba abrazando su estómago por el dolor, con lágrimas en los ojos. La comisura de su boca se crispó sin que ella se diera cuenta cuando dijo, «Force, ¿cuándo regresaste?» Force no respondió de inmediato. Le tomó bastante tiempo superar el dolor. Mientras se levantaba lentamente, usando la pared como apoyo, refunfuñó, «Acabo de regresar». «Sio, estás loca. ¿Por qué me atacaste sin siquiera mirar con claridad? Y me pegaste tan fuerte. ¿De dónde vienes?». Sio preguntó torpemente. A través de la ventana del baño. ¿Por qué? ¿Hay algún problema? Como aprendiz, es normal no traer una llave conmigo, respondió Force con total naturalidad. Sio enderezó su espalda y rechazó toda responsabilidad. Entonces, ¿por qué no atravesaste la puerta? Realmente me diste un susto ahora. Force parpadeó y dijo, si ese es el caso, tendré que hacer una gran vuelta. Eso es demasiado problemático, estoy acostumbrada a caminar en línea recta. Hizo una pausa y preguntó con sospecha, sin embargo, ¿no fue tu reacción un poco demasiado? Sio luchó durante 3 segundos, eligiendo entre perder su dignidad o perder su vida, antes de responder honestamente, es porque cometí un error fatal. ¿Qué error?, preguntó Force, frotándose el vientre mientras se sentía desconcertada y preocupada. Sio contó apresuradamente toda la historia de cómo había descubierto la capa intermedia en la portada del libro y había encontrado una vieja hoja de papel en ella. Luego, recitó accidentalmente el presunto encantamiento en el antiguo Hermes en silencio. Lo que había recitado parecía contener el honorable nombre de alguna existencia oculta. ¿Tú dónde está tu cerebro? Debería estar bien. La ceremonia no fue completa, y quién sabe si es real o falsa. Force miró a su alrededor y, por alguna razón desconcertante, sintió un escalofrío. Siguió a Sio de regreso a la sala de estar y vio la hoja de papel amarillenta, así como los símbolos especiales de Roselle y la oración que estaba escrita en el antiguo Hermes. Después de una rápida mirada, Force, la investigadora profesional en misticismo, asintió y dijo, no es ninguno de los dioses malignos, demonios y existencias secretas que yo conozco. Debería estar bien. Además, hasta ahora no ha pasado nada. Eso significa que todo debería estar bien. Al ver a Sio relajarse, pensó en el dolor en su estómago, así que deliberadamente agregó maliciosamente, por supuesto, si algo realmente sucediera, no hay forma de que podamos rescatarnos con nuestras escasas habilidades. El rostro de Sio palideció mientras soltaba, Force, vamos a dormir juntas esta noche. Olvídalo, dormiré sola. Force arqueó las cejas y se rió entre dientes, está bien. De hecho, no tienes que preocuparte por eso. Piénselo, escucho murmullos extraños cada vez que hay luna llena, pero no veo ninguna señal de que me estoy volviendo loca o estoy perdiendo el control. Bueno, deberíamos estudiar los otros 3 libros. Si hay la misma hoja de papel y el mismo encantamiento, significa que es muy probable que sea una broma del Vizconde Glynde. El dúo hojeó rápidamente Estudio del Escudo de Armas y los otros libros y los revisó cuidadosamente, pero no encontraron nada fuera de lo común. Sio miró a Force, quien la miró, volviendo el estado de ánimo sombrío nuevamente. ¿Deberíamos colarnos en la iglesia de la Catedral de San Samuel esta noche? A Sio se le ocurrió una sugerencia inspirada. Esa era la sede de la iglesia de la diosa de la noche en la diócesis de Backlund. ¿Por qué no la catedral del Santo Yerlan? No creo que la diosa de la noche eterna me proteja. Force respondió inconscientemente. Esa era la sede de la iglesia del dios del vapor y la maquinaria, que estaba ubicada en el distrito de San Jorge, adyacente a muchas fábricas enormes en el sureste. Las 2 mujeres con creencias diferentes volvieron a guardar silencio, y después de un rato, Force suspiró y dijo,
y eso nos haría terminar siendo el objetivo de los halcones nocturnos o de la mente colmena de maquinaria. Ese podría ser el objetivo de esa existencia oculta. Está bien, vete a dormir. Sabremos la respuesta mañana por la mañana. Si no pasa nada para entonces, significa que todo estará bien. En medio de la noche, las nubes oscurecieron la creciente luna carmesí y las estrellas apenas se veían en el cielo sobre Backlund. Klein se despertó instintivamente, levantó la manta, se levantó de la cama y entró en el mundo por encima de la niebla gris. Se sentó en la silla de respaldo alto que pertenecía a el tonto. Planeaba responder a la compañera de la señorita Justicia y continuar con el proceso de examen. En ese momento, de repente tuvo una nueva idea. Quizás podría intentar ver si podía llevarla al mundo por encima de la niebla gris en las circunstancias actuales. La joven debe haberse quedado dormida, e incluso si lo logro, probablemente lo trataría como un sueño que parece más claro de lo habitual. Si lo logro, puedo cortar la conexión de manera oportuna para evitar que vea su entorno claramente después de deliberar repetidamente sobre el asunto. Klein extendió su mano y golpeó el anillo ondulante de luz para formar una conexión con él. De repente, Klein sintió que su espiritualidad surgía de una manera imparable, haciendo que el misterioso espacio sobre la niebla gris temblara levemente. Justo cuando Klein pensó que su espiritualidad se agotaría por completo, todo se calmó. Una figura borrosa y distorsionada apareció en el borde de la larga mesa de bronce. En su ensueño, Xiao abrió los ojos adormilada y vio la niebla interminable, la antigua silla de respaldo alto y una figura oscura mirándola. Klein se llenó de alegría e inmediatamente cortó la conexión de acuerdo con su plan. La figura pequeña y nebulosa desapareció, pero dentro de la niebla de color blanco grisáceo, apareció una estrella carmesí ilusoria. Klein miró esta escena y confirmó una cosa: mientras alguien gritara su nombre, sería capaz de llevar a esa persona al mundo por encima de la niebla gris. La estrella carmesí era un símbolo de una conexión estable. Sin embargo, existen ciertas limitaciones. Con mi fuerza actual, como mucho, puedo establecer otra conexión. Basado en mis experiencias anteriores, mi espiritualidad actual solo puede atraer a villandes que son una secuencia más alta que yo, y no necesariamente será un éxito. Es solo un juicio preliminar, por lo que no debería ser un problema si se trata de alguien de la misma secuencia que yo o inferior, pensó Klein, sintiéndose satisfecho. No había necesidad de que respondiera. Su intento ya fue suficiente. Xiao se incorporó en su sueño. Ella había estado preocupada por los peligros potenciales de cantar un nombre honorario todo el tiempo. Poco después de quedarse dormida, soñó con un espacio misterioso y una figura gris y brumosa mirándola desde arriba. El sueño era tan claro que Xiao sintió miedo. Miró a Force dormida a su lado y pensó con un temblor: ¿es una pesadilla causada por el miedo, o es por la atención que obtuve de alguna existencia oculta, lo que resultó en ser perseguida por espíritus malignos? Sí. Va a haber una reunión de villandes mañana por la noche. Además de comprar la fórmula, necesito encontrar una persona que sea buena exorcizando espíritus malignos para purificarme. Capítulo 227. En Vanderlaport, sentado en su propia mesa de comedor en una mañana neblinosa, Klein partió su pan de trigo especialmente comprado y lo empapó en leche, mejorando la forma en que lo comía. Aunque su cuerpo había cambiado hace mucho tiempo, su búsqueda y obsesión por los manjares estaban grabados en su alma. Fue completamente incapaz de adaptarse al estilo monótono y repetitivo de desayuno del reino de Loen. Solo podía hacer todo lo posible para experimentar. Trató de no limitarse a tostadas, pan, tocino, salchichas y mantequilla. Se esforzó por ampliar los límites y mejorar la forma en que comía. Por ejemplo, sus recetas tenían nuevas incorporaciones como pasteles rellenos de cerdo del sur, fideos feinapoter y pasteles de maíz tostado. El caviar del Imperio Feisak tampoco está mal, pero es demasiado caro. Solo es adecuado para comidas formales. Klein tomó un pequeño trozo de pan de trigo que había ablandado y se lo llevó a la boca. Con solo masticarlo un poco, pudo sentir los sabores entrelazados de la leche con la fragancia del trigo. El regusto del pan fue aún más dulce. Después del desayuno, Klein dejó los cubiertos, pero no tenía prisa por ordenar la mesa. Cogió los periódicos y empezó a leer. Haré una adivinación en un rato. Si no hay nada más que hacer.
Visitaré al señor Lepard en la calle Sir del distrito San Jorge y veré si vale la pena invertir en su nuevo vehículo de transporte. Backlund es realmente grande. Cada distrito es casi del tamaño de la ciudad de Tingen. El distrito este es especialmente ridículo. Es al menos el doble de grande. La forma más fácil y económica de viajar es caminar, seguido del metro de vapor, antes de volver a caminar. Es una gran pérdida de tiempo. La mente de Klein vagó sin rumbo fijo. El sistema de carruaje público de caballos de Backlund era bastante similar al de Tingen. El precio era aproximadamente el mismo, pero el único problema era que la mayoría de ellos estaban confinados en un solo distrito. Si uno quería ir de Maderacher a San Jorge, se necesitaban algunas transferencias y eso, naturalmente, elevaría el precio. Tal situación hizo que las perspectivas de un nuevo vehículo de transporte fueran muy atractivas. Knack. 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 En ese momento sonaron unos golpes en la puerta. Fue tan fuerte como el golpe de un martillo. ¿Quién es? ¿No saben cómo tocar el timbre? Murmuró unas palabras, se enderezó el cuello, caminó hacia la puerta y la abrió. Frente a él había un rostro familiar. Era el montañés que había perseguido a Ian en el metro de vapor. Su piel era oscura, las cuencas de sus ojos hundidas, y era un hombre delgado y fuerte. Según los resultados de la mediunidad de Klein, el nombre del hombre era Mersault, un verdugo de la banda Smanger que era casi igual al jefe. Disculpe, ¿a quién busca? ¿Tiene una comisión que confiarme? Klein actuó deliberadamente un tanto confundido. Mersault vestía un abrigo negro y un pomposo sombrero de seda, pero no se parecía en nada a un caballero. Calculó a Klein con frialdad y luego preguntó en Loen, con un marcado acento montañés, ¿es usted el detective Sherlock Moriarty? Sí, respondió Klein breve y dulcemente. Mersault asintió rígidamente con la cabeza. Quiero contratarte para encontrar a alguien. Podemos hablar sobre la situación exacta en el interior. Klein se impidió actuar de forma extraña. Mersault negó con la cabeza con frialdad. No hay necesidad. Después de decir eso, sus ojos de repente se volvieron agudos. La persona que estoy buscando se llama Ian. Ian Wright. Tiene un par de ojos rojos brillantes, tal vez 15 o 16. Le gusta llevar un abrigo viejo marrón y un sombrero redondo del mismo color. Creo que lo conoces. Klein soltó una suave risa. No sé de qué estás hablando. Mersault pareció ignorar la negación de Klein. Es un ladrón que me ha robado un objeto importante. Si puede encontrarlo, se le pagará al menos 10 libras. Has proporcionado muy pocas pistas. Klein inventó una excusa. 30 libras. Mersault hizo una nueva oferta. Klein lo miró y dijo, no, esto va en contra de mi principio de confidencialidad. 50 libras, respondió fríamente Mersault. Lo siento, no puedo aceptar la misión. Klein se sorprendió durante 2 segundos, pero al final, decidió rechazar la solicitud. Mersault lo estudió lentamente durante unos segundos mientras sus ojos se volvían lentamente fríos y feroces. No ofreció un nuevo precio ni se despidió cortésmente. Se dio la vuelta abruptamente y caminó rápidamente hasta el final de la calle. Esta pandilla tiene muy buena inteligencia, de hecho, saben que Ian había venido a verme una vez. Klein suspiró en secreto, lleno de emoción, pero no sintió demasiada ansiedad ni miedo. Después de todo, soy alguien que una vez se enfrentó directamente al hijo de un dios maligno, aunque estaba separado por un vientre. Mientras pensaba en eso, su sonrisa de repente se volvió brillante. Comenzó a lanzar una moneda para decidir si iba a salir hoy o no. La respuesta fue positiva. Distrito San Jorge, calle Sir. Tras trasladarse de un vagón público con orugas al metro de vapor, antes de trasladarse a un vagón sin rieles, Klein finalmente llegó a su destino, gastando un total de 11 peniques. Justo después de bajarse del carruaje, descubrió que ya había comenzado una llovizna, pero no había traído un paraguas. Según los periódicos y revistas, esto ocurre a diario en Backlund. La razón por la que los sombreros son populares es que las damas y los caballeros no llevan paraguas todo el tiempo. Klein apretó su medio sombrero de copa y salió corriendo de la unidad 9 y usó los aleros para protegerse de la lluvia. Se sacudió las obvias gotas de agua de su cuerpo y llamó al timbre. Sin embargo,
no escuchó ningún sonido de cuco o tintineo. ¿Está roto el timbre? Klein estaba a punto de levantar la mano para llamar cuando de repente vio pasos que se acercaban desde lejos. La imagen de la persona apareció naturalmente en su mente. Era un hombre alto, delgado, de cabello negro y ojos azules. Tenía 30 y tantos años y vestía un atuendo de trabajador azul grisáceo, pero parecía amable y refinado. Creak, la puerta se abrió. El caballero se frotó la frente y preguntó, ¿puedo saber a quién busca? ¿Ocurre algo? Klein se quitó el sombrero y se inclinó levemente. Estoy aquí para encontrar al señor Lepard. Estoy interesado en su nuevo vehículo de transporte. Los ojos del caballero se iluminaron de repente. Sol Lepard. Entra por favor. Se giró hacia un lado y permitió que Klein entrara. Sin embargo, no había perchero en el vestíbulo. Klein solo podía apoyar su bastón y no quitarse el abrigo. Siguió a Lepard a la sala de estar. Había que decir que la casa del señor estaba muy desordenada. Solo en la mesa de café de la sala de estar había muchos objetos mecánicos, como llaves, rodamientos y destornilladores. ¿Cuánto deseas invertir? Ah bien, ¿quieres un café o un té negro? Parece que se me acabó el té negro, le espetó Lepard. Este caballero es un poco sencillo y no parece ser muy bueno en las relaciones interpersonales. Un pensamiento pasó por la mente de Klein y cambió las palabras que planeaba decir. Fue directo al grano. Tengo que ver su nuevo vehículo de transporte antes de tomar una decisión. No puedo hacer promesas sin entender nada. Mientras hablaba, miró a su alrededor y vio un emblema sagrado triangular colgado en la pared. Ese era el símbolo del dios del vapor y la maquinaria. El triángulo sólido estaba lleno de símbolos como vapor, engranajes y palancas. A Lepard no le molestó la franqueza de Klein. Inmediatamente dijo, te lo mostraré. Tan pronto como dijo eso, se golpeó la cabeza. Casi lo olvido, tenemos que firmar un acuerdo de confidencialidad para asegurarnos de que no robe mi invento. Señor Lepard, usted tampoco tiene muy buena memoria. Klein sonrió y dijo, eso no sería un problema. Después de firmar el contrato simple, Lepard llevó a Klein a una habitación que parecía una sala de actividades. Había atravesado la habitación de invitados y el sótano vecino, haciéndolo mucho más amplio y espacioso. El suelo estaba lleno de componentes y un objeto tosco, que tenía la mitad de la altura de un hombre, que parecía un carruaje, estaba en el centro. Además de eso, la línea del timbre estaba conectada allí y fue construida inteligentemente. Mientras alguien tirara de la cuerda, una bola de acero salía del mecanismo, lo que le permitía rodar por una pista especial antes de chocar con el objeto en el centro para producir un sonido metálico. El sonido ciertamente no fue demasiado fuerte, pero fue suficiente para despertar a Lepard, que estaba absorto en la maquinaria. ¿Es esa la nueva forma de transporte que inventaste? Klein señaló el tosco objeto en medio de la habitación. Sí, lo inventé basándome en la imaginación del emperador Roselle. Respondió con una mirada ferviente en sus ojos. ¿La imaginación del emperador Roselle? Preguntó Klein sorprendido. Lepard explicó en un tono de adoración, el emperador Roselle dejó una serie de manuscritos en los que dibujó su visión de las máquinas del futuro. Era un genio excepcional, no, un maestro. Muchas cosas ya se han hecho realidad. Este manuscrito se guarda en la iglesia del dios del vapor y la maquinaria. No hay forma de que los creyentes no piadosos los tomen prestados. Emperador, sigue sin dejar piedras sin remover. Para otros la boca de Klein se torció, casi incapaz de mantener su sonrisa. Descríbalo en detalle. Cambió de tema. Lepard llevó a Klein hasta el tosco objeto metálico y abrió la puerta. Esta es una herramienta de transporte que no necesita un caballo. El conductor se sienta en el asiento delantero izquierdo, pisando continuamente los pedales. A través de las palancas y una cadena se conecta a las 4 ruedas, permitiendo que el vehículo avance. Y en las ruedas, utilicé goma inflada que puede facilitar el viaje. ¿Entonces es un auto propulsado por humanos? Klein no pudo evitar satirizar. Dijo con cierta deliberación, con un vagón tan enorme y al menos 4 pasajeros, sería imposible viajar tan lejos solo confiando en la fuerza humana. Ese es exactamente mi próximo objetivo, reducir el peso y expandir la palanca unas cuantas veces.
Sin embargo, mi situación financiera no es la mejor. No puedo financiar más intentos. Leppard miró esperanzado a Klein. ¿Por qué no considerar otros métodos? ¿Cómo usar vapor como fuerza motriz? Klein organizó lentamente sus palabras. Leppard negó con la cabeza. Ha habido gente que lo ha inventado, pero tiene un cuerpo muy grande, lo que dificulta conducirlo por muchas calles. Eso era exactamente lo que esperaba Klein. Entonces, ¿por qué no haces algo más simple? Por ejemplo, tenga solo 2 ruedas con solo una persona sin una carcasa exterior. ¿Te refieres a algo como una bicicleta? Leppard preguntó pensativo. ¿El manuscrito de Roselle tiene eso? Klein asintió pesadamente. Sí. Esas bicicletas que han inventado otras personas no son muy prácticas. Simplificar eso, parece que podría funcionar, realmente parecerá diferente. Pero, ¿quién lo compraría? Leppard se dijo a sí mismo. Klein no dudó en darle una dirección. El cartero, la clase trabajadora que tiene algo de ahorro, los empresarios que no necesitan parecer respetables mientras esperan ahorrar dinero. Hay muchos de ellos en Backlund. Leppard pensó por un momento, luego asintió levemente. Puedo intentarlo, pero no tengo dinero para repuestos. Invertiré 100 libras de oro. Además de mi sugerencia de ahora, tomaré un total de Klein dudó en decir el 10% de las acciones. El 15% era mejor. Después de todo, 100 libras, estrictamente hablando, no eran mucho. Puedes tener el 35% de las acciones, pero eso solo se limita al concepto de bicicleta que describiste. Leppard habló primero, temiendo que Klein hiciera una solicitud irrazonable. Acuerdo. Klein se rió de inmediato. Primero redactaremos un contrato simple y resolveremos este asunto. Luego, buscaré un abogado para hacer un contrato formal y agregar algunos términos detallados. Por ejemplo, si hay alguien más que quiera invertir, primero debe obtener mi consentimiento. No hay problema, respondió Leppard con impaciencia. Todo lo que quería era comprar sus repuestos lo antes posible. En la penumbra provocada por la llovizna, Klein regresó a la calle Minsk en el distrito Maderacher. Entró a la casa y fue directamente al baño del primer piso y resolvió el problema de su estómago hinchado. Splash. Mientras el agua resonaba, Klein se inclinó para lavarse las manos. En ese momento, una imagen apareció en su mente. El espejo frente al fregadero reflejaba su cabeza gacha, su entorno oscuro y un par de ojos a su lado. Un par de ojos. Capítulo 228, la mente maestra. Casi instintivamente, Klein dobló las rodillas y rodó de lado hacia la puerta del baño. Una pequeña flecha de plumas negras se clavó en el lavabo. La flecha parecía estar hecha de hueso y tenía un brillo azul. Fue extremadamente hermoso. Si Klein hubiera dudado de alguna manera, definitivamente no habría podido escapar de este ataque repentino. Después de rodar por un momento, Klein buscó en su bolsillo e intentó sacar algunas cartas del tarot. Pero en ese momento, sintió que una ráfaga de viento lo envolvía. Por el rabillo del ojo, vio una figura negra acercándose rápidamente a él a gran velocidad. Apareció frente a él en una pose extraordinaria, mientras apretó el pie y pateó de abajo hacia arriba. Al darse cuenta de que no podía evitar el ataque, Klein rápidamente abandonó sus intenciones anteriores y usó su codo para bloquear el ataque. Con una explosión, sintió que todo su brazo izquierdo se entumecía y su cuerpo se volcó, como en el squash deportivo, que a la clase media le encantaba jugar, o como un balón de fútbol que ahora era popular entre la clase baja. ¡Qué fuerza inmensa! El corazón de Klein se apretó. Sin ponerse nervioso, ajustó su cuerpo en el aire y cambió de postura, apenas manteniendo el equilibrio como si estuviera realizando acrobacias. Pa. 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 En ese momento, una cerbatana del color de la corteza de un árbol acababa de aterrizar en el suelo del baño y rebotaba detrás de la puerta a una velocidad cada vez menor. Justo cuando Klein estaba a punto de estirar su cuerpo para pararse firmemente y enfrentar el siguiente ataque, una escena repentinamente apareció en su mente. La velocidad del enemigo de negro superó con creces sus expectativas, llegando incluso más rápido de lo que esperaba. Bajó el cuerpo y balanceó el brazo,
golpeándolo en el pecho. En un abrir y cerrar de ojos, el cuerpo de Klein se inclinó, girando medio círculo más, como una pequeña pelota que seguía cayendo y arrojándose. Pau. Extendió la mano y la presionó contra el suelo, abriendo las piernas como tijeras mientras mantenía la cabeza baja. Hizo que el puño del hombre vestido de negro fallara cuando atravesó el espacio vacío. El puño que originalmente estaba dirigido a su pecho solo pudo golpear sus piernas después de que Klein giró su cuerpo, pero sus piernas se abrieron de par en par empujando hacia arriba, sus piernas se cerraron juntas, permitiendo que Klein saltara ágilmente hacia un lado cuando finalmente logró pararse derecho. Pau. Antes de que tuviera la oportunidad de observar a su enemigo, la figura negra ya había llegado frente a él, trayendo consigo una fuerte ráfaga de viento. ¡Qué rápida reacción! Klein rápidamente levantó los brazos frente a él para bloquear. Con un ruido sordo, sintió como si hubiera chocado con un oso negro. Al no poder resistir la inmensa fuerza, solo pudo tambalearse hacia atrás, sus brazos casi se entumecieron en el proceso. Al mismo tiempo, Klein finalmente reconoció a su atacante. Tenía la piel oscura, una complexión delgada y robusta con cuencas de los ojos hundidas. No era otro que el verdugo de la banda de Smanger, Mersault, la persona que había venido a ver al detective Moriarty por la mañana. Pa. 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 Con un brillo feroz en sus ojos, Mersault lo persiguió de cerca mientras lanzaba ambos brazos, lanzando ganchos de izquierda o golpes de derecha en una andanada de ataques a Klein. La brecha entre la fuerza de Klein y la de su oponente era obvia. No pudo enfrentarlo de frente, y tuvo que confiar en su agilidad y sus sentidos premonitorios para apenas evitar la combinación de golpes. No. Tengo que aprovechar al máximo mis ventajas. Con un pensamiento similar, Klein dejó de participar en el combate cuerpo a cuerpo. Bajó el cuerpo y rodó hacia un lado. Crack, una silla fue destrozada por la patada de Mersault. Klein sostuvo su cuerpo con una mano mientras ejercía fuerza en su cintura y continuó rodando en un intento por buscar la oportunidad de usar sus cartas del tarot y sus encantos hechos por sí mismo. Tap. 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 Mersault lo alcanzó rápidamente y pateó sus piernas, una tras otra, que no fue de ninguna manera más lenta que su oponente. Era como un oso gigante con el don de la agilidad y no tenía debilidades. Causó que el Klein rodante solo fuera capaz de concentrarse en esquivar y defender, sin darle la oportunidad de tomar sus cartas o usar sus encantos. Cacha. Bam. Bam. Una silla estaba rota, la mesa volcada, el perchero volcado y Klein había dado vueltas en la mayor parte del camino, pero su situación se estaba volviendo desesperada. No puedo seguir así. Siguió esquivando, rodando y dando vueltas, buscando cada oportunidad para cambiar la situación. De repente, se le ocurrió una idea cuando vio la mesa de café en la sala de estar por el rabillo del ojo. ¡Bam! Klein defendió un golpe con un brazo mientras saltaba hacia la sala de estar mientras soportaba el dolor. En ese momento, los músculos de las piernas de Mersault se hincharon repentinamente como si estuvieran inflados con aire. ¡Boom! Pisó el suelo con tanta fuerza que pareció temblar. Se levantó de un salto y disparó a Klein como una bala, con una de sus piernas apuntando hacia él. Klein apenas logró aguantar un momento antes de ser enviado volando nuevamente, estrellándose contra la mesa de café con un sonido metálico, enviando el juego de té de cerámica volando hacia el armario, esparciendo las plumas estilográficas redondas, la plantilla del contrato y los diversos periódicos en el suelo. Al ver que el detective con el abrigo cruzado negro estaba debilitado por el impacto y momentáneamente incapaz de levantarse o rodar, un brillo feroz brilló en los ojos de Mersault. Se deslizó hacia adelante, empujando su rodilla en medio de los ruidos de la porcelana. Los ojos de Klein se oscurecieron mientras observaba esta escena. Ya tenía una plantilla de contrato en sus manos. Había huido a la mesa de café en la sala de estar, ignorando las advertencias que le estaba dando su premonición, únicamente para recoger una plantilla de contrato o un periódico. Cuando vio la rodilla de Mersault acercándose a él, la muñeca de Klein tembló. En ese momento, una escena apareció en su mente una vez más, una escena con el cuello de Mersault torcido hacia atrás. Klein apretó levemente su muñeca, sacudiendo la plantilla del contrato en su mano. El contrato fue como un dardo de acero fino que se disparó contra la garganta de Mersault.
En ese momento, la distancia entre los dos era de menos de 1 metro. Además, a medida que Mersault se acercaba, la distancia entre ellos disminuía. Un objeto blanco se reflejó en los ojos de Mersault mientras instintivamente trataba de saltar hacia atrás para esquivarlo. ¡Uf! El contrato atravesó la garganta de Mersault y penetró en su tráquea. La sangre con manchas de sangre burbujeante brotó cuando Mersault cayó frente a Klein, sus rodillas golpeando fuertemente el suelo. Huff, huff. Huff sacó la plantilla de contrato ensangrentada y se apretó la garganta. Sin embargo, no pudo evitar que la sangre saliera de su herida y sus ojos se desenfocaron gradualmente. Al final, su cuerpo se contrajo unas cuantas veces y dejó de moverse. Klein se tomó un momento para recuperarse antes de tener la fuerza para darse la vuelta y levantarse. Tenía algunas cartas del tarot entre los dedos, en guardia ante posibles contraataques y otros enemigos. Después de activar su visión espiritual y confirmar que su asaltante estaba muerto, Klein miró a su alrededor y no vio ninguna otra aura. Solo entonces se relajó un poco. Notó que 2 de las sillas estaban rotas, la mesa de centro estaba destrozada en varios puntos y la porcelana estaba esparcida por todo el piso. Toda la sala de estar, el comedor y el vestíbulo estaban hechos un desastre. Agachando la cabeza, vio que las mangas de su traje estaban dañadas y que la capa exterior de la tela se había manchado con una gran cantidad de polvo. De repente, Klein dijo en voz baja de una manera autocrítica, no hay forma de reclamar un reembolso por esto, jaja. Jajaja. Jajaja. Se rió como si hubiera encontrado algo que podría divertirlo por el resto de su vida. Se rió con tanta fuerza que su cuerpo se inclinó hacia adelante y hacia atrás, hasta el punto en que solo su risa resonó en toda la casa. Unos segundos más tarde, Klein dejó de sonreír y se acercó al cadáver con expresión pesada. Quería hacer hablar al muerto. Al estar familiarizado con el ritual de la mediunidad y respondiendo a sus propias oraciones, Klein inhaló la refrescante fragancia y usó la técnica de la adivinación de los sueños para susurrar el cerebro que envió a Mersault en esta misión. Pronto, sus ojos se volvieron negros cuando entró en un sueño y vio una mancha gris. De repente, el mundo gris y borroso y las figuras iluminadas cambiaron, formando numerosas escenas e imágenes ante él. Frente a Mersault había un hombre de mediana edad sin sombrero. Su camisa blanca tenía un cuello y puños complicados, en capas, en forma de pétalo, que lo hacían lucir muy magnífico. Combinado con un chaleco negro ajustado y pantalones ajustados, se veía llamativo y exagerado. Este hombre de mediana edad tenía cabello castaño y ojos azules, una cara delgada con barba incipiente. Era un caballero muy guapo. ¿Ya no hay más novelas? Participa en las votaciones. Las novelas más pedidas y apoyadas con la mayor cantidad de likes serán las elegidas para ser publicadas en la página de encaudionovelas.com. Ahí puedo subir cuanto quiera sin los peligros de recibir un strike. Las novelas R18 y demás contenidos que sobrepasan lo moralmente aceptable solo se publican en Patreon o en la página de novelas gratuitas. Recuerda que la página es financiada por donaciones en Ko-fi y membresías de Patreon.